Solo pasé por el ritual de despertar del clan dragón. Hizo que todos los ancianos se orinaran en los pañales. Porque obtuve el reconocimiento de los 4 elementos. Normalmente solo se necesita despertar 2. Para convertirse en un rey dragón. Así que eres realmente del clan dragón. El hombre era originalmente un paciente con cáncer. Después de 4 años de tratamiento falleció. Viendo la línea de vida fluctuante finalmente llegar a 0. Todos saben lo que esto significa. Así es. Se reencarnó. Mirando al hombre vestido extrañamente frente a él estaba confundido. Pero cuando miró al espejo quedó atónito. ¿Quién es este tipo? No seré yo, ¿verdad? Me he reencarnado en un dragón. Para aceptar este hecho absurdo. Estuvo preocupado por varios días. Pero finalmente aceptó esta realidad. Porque es un dragón en la cima del continente. En innumerables novelas y cómics no hay dragones débiles. Renacer como el dragón más fuerte del mundo. No se siente nada mal. Lo más importante es la longevidad de los dragones. Es incomparable con otras razas. En promedio viven 10.000 años. Comparado con su vida anterior. Sin duda es el mejor regalo. En este momento ya no podía dejar de sonreír. Justo entonces, un hombre lo levantó en brazos. Y él era el padre de Hiro. Ahora es hora de ir a comer. Pronto Hiro llegó a la mesa. Pero ahora estaba muy preocupado internamente. Porque no esperaba que la comida de los dragones fuera este tipo de cosa pegajosa. ¿Se puede comer esto realmente? Yo Hiro incluso si salto desde aquí no comeré ni un bocado. Pero ahora soy un dragón. Solo puedo adaptarme a las costumbres locales. Luego Hiro rápidamente se metió la comida en la boca. Dios mío. La proteína es 60 veces la de la carne de res. Tampoco esperaba que la comida de los dragones fuera tan buena. Luego su padre a un lado le dijo que comiera más. Esto lo dejó atónito. La mirada de papá es tan empalagosa. Al escuchar esto quedó atónito como un trueno en un día despejado. ¿Quién es papá? Resulta que los dragones solo tienen la palabra padre. De repente tuvo una idea. Si es así, entonces de ahora en adelante me llamarás papá. Rápido llámame papá. ¿Quién es Jiro? Mostró una expresión de disgusto. ¿Este tipo es tonto o qué? Pero por lo que dice parece que él también es un dragón. Parece que aún no sé su nombre. Luego Jiro habló lentamente. ¿Cómo te llamas? Esto rompió el corazón del padre. Ha pasado un mes y recién preguntas el nombre de tu padre. Hijo, escucha bien. El nombre de tu padre es Geniloque. Al escuchar esto Jiro se quedó atónito, porque sentía que ese nombre le era muy familiar. ¿No será ese dragón demoníaco destructor del mundo Geniloque? Esto hizo que Jiro se orinara encima. En ese momento estaba temblando de miedo. Luego se fue de allí. Porque tenía que confirmar algo. Tenía cada vez más dudas sobre este mundo de fantasía. Pronto llegó a la biblioteca. Después de consultar muchos libros, resultó ser como él sospechaba, el Imperio Howard. Este era el nombre del imperio que aparecía en el cómic en línea que había leído antes de morir. El nombre del imperio que aparece en el cómic en línea. Así que no había reencarnado, sino que había llegado al mundo de esos 3 cómics en línea. Pero el papa que tenía delante era tan manso, como podía ser el dragón demoníaco. En ese momento recordó la trama. Después de que los arrogantes humanos mataran a su hijo, él tiñó de sangre todo el continente. Pero debería tener muchos hijos, ¿no? Luego Jiro le preguntó a su padre si tenía hermanos o hermanas. Pero la respuesta que obtuvo lo hizo sudar frío, porque había acordado con su esposa tener solo un hijo. Es decir que tampoco habría más en el futuro. Eso significaba que el que moría era él mismo. No pensé que tendría tanta mala suerte. Adiós, papa. He reencarnado, pero como alguien de vida corta. Jiro regresó a su habitación muy deprimido, porque el final era el mismo que en su vida anterior. Pero debería aceptar mi destino, en lugar de esperar la muerte indefenso. Mejor esforzarme al máximo para cambiarme, porque mi destino lo decido yo, no el cielo. Hiro recuerda claramente el año en que Geniloque se convirtió en dragón demoníaco. Con esto se puede averiguar el periodo antes de su muerte. Año 3589 del calendario Dragon. Y ahora es el año 3090. Sin está entre los 498 y 499 años. Si sobrevivo este periodo, podré cambiar la trama. Entonces podré vivir como un poderoso dragón. Ja 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 ja. Cambio de escena. Ahora es hora de comer. El apetito de Hiro sorprendió incluso a su padre. La comida de los dragones es buena. No puedo descuidar mi estómago en esta vida. Debo ser un fuerte comedor. Mientras tanto, un escarabajo negro se acercaba sigilosamente. Luego cayó sobre la comida que iba a comer. Al ver esto el padre se asustó y reveló su verdadera forma. Hijo, deja de comer. Inmediatamente le dio una palmada. Hiro se enojó mucho por esto. Oye, oye, oye. No arruines mi comida. Cuando Geniloque atrapó al insecto respiró aliviado. Aunque este insecto no es dañino para los dragones adultos. Para las crías de dragón es extremadamente venenoso. Al escuchar esto Hiro sintió ganas de orinar. Así que casi muero hace un momento. Entonces se dio cuenta de que no podía bajar la guardia. Cambio de escena. Hiro estaba leyendo tranquilamente un libro, pero no sabía que el peligro se acercaba sigilosamente. Un soldado marioneta de repente balanceó un hacha gigante hacia él.
Justo cuando estaba a punto de ver a su bisabuela, su padre apareció instantáneamente frente a él, y aplastó a la marioneta de un apretón. Parece que llevar suficientes pañales no sirvió de nada. Quien hubiera pensado que casi moriría 2 veces en tan poco tiempo. ¿Acaso estoy maldito? Los siguientes días confirmaron su suposición. En una mañana despejada, salió del castillo por primera vez. Justo cuando pensaba que podría jugar felizmente. De repente el cielo se llenó de nubes oscuras, y en ese momento sintió un poco de inquietud. De repente un rayo cayó directamente sobre él. ¿Qué rayos fue eso? Antes de que pudiera reaccionar, otro rayo lo golpeó. Ahora sí la hizo buena. Ya ni necesitara panales. Sorprendentemente cayó un tercer rayo. ¿Acaso el cielo quiere matarlo? Y mi padre solo podrá abrazar mi cuerpo frío llorando. Hijo mío, ¿cómo pudiste irte así? La escena cambia, y lo regresa a su habitación aún asustado. Quien hubiera imaginado ser golpeado por rayos 3 veces seguidas. Seguramente la trama original lo obliga a morir, pero aún faltan cientos de años para su muerte. Y además a manos de humanos. ¿Acaso no querer morir ahora cambia la trama? Cielos. Si muero ahora no nacerá el dragón demonio. Tantas preguntas lo confunden más y más. Pero ahora no es momento de pensar en eso. Necesita una estrategia. Debe encontrar una forma de protegerse. Luego abrió la puerta de la habitación de su padre. Así es. Es hora de llamar a papá. Así que extendió la mano, pidiendo el equipo de supervivencia familiar. Reloj de arena, máscara de Banzé, corazón de acero, todo. Pero su padre le dijo que su nivel era muy bajo para usarlos, y que necesitaba los atributos correspondientes. Hijo mío, podrás aprenderlo en unos cientos de años. Pero y lo uso su carita tierna. Quiero aprenderlo ahora. Tras mucha insistencia, su padre finalmente aceptó su petición. Pero antes debían ir a un lugar. Los niños dragón debían conocer sus atributos visitando a los ancianos. Al oír esto Hilo se sorprendió, pero de cualquier modo al fin podría practicar magia. Sin duda, llamar a papá funcionó. Y ahora tenía curiosidad por saber dónde estaban los ancianos dragón. Yanodok sonrió. Tonto hijo. Por supuesto que en el cielo. Al instante su padre se transformó en un elegante dragón azul. Al verlo los ojos de Hilo brillaron. Podré ser tan guapo en el futuro. Luego subió con determinación a las manos de su anciano padre. Genilok apareció instantáneamente en el cielo. No esperaba que la puerta volara tanto tiempo sin llegar al final. Cuando Genilok atravesó las nubes, llegamos al espacio exterior. Así que los ancianos del clan Dragon están en el espacio exterior. Y este es el lugar sagrado del clan Dragon Silverflower City. Momentos después llegué al palacio. Luego Genilok saludó a Sandra. Él es el líder de los antiguos dragones ancianos. E Hilo también lo saludó nerviosamente. Al ver esto Parmus estaba muy satisfecho. No esperaba que ya hubieran pasado 623 años. Luego en la conversación entre los dos, Hilo se enteró de que él era su abuelo. En este momento lo miré con admiración. Resulta que mi abuelo es tan guapo. Esto hizo que Parmus se sintiera muy orgulloso. Por supuesto, mira de quién es el abuelo. Esto encantó a los ancianos cercanos. Luego el gran anciano le indicó a Genilok. El niño aún es pequeño, no es demasiado pronto para aprender magia. Al saber que fue el propio Hilo quien lo propuso, Parmus estaba encantado. Realmente digno de ser mi nieto. Viejo presumido. Luego el anciano hizo que Hilo se parara en el centro, mientras los ancianos activaban sus poderes elementales. En nombre del dios de los elementos, por favor escucha mi llamado. En este momento Hilo sintió diferentes atributos. Bajo la guía de los ancianos el primero que obtuvo fue la aprobación del elemento tiempo. Al escuchar esto Genilok se sorprendió, porque los atributos no naturales suelen ser más fuertes que los naturales. Justo en ese momento, el elemento fuerza en las manos de Parmus también reaccionó. Esto lo hizo muy feliz. No esperaba que mi nieto tuviera un doble atributo, pero antes de que terminara de hablar, el elemento espacio del anciano Loto también reaccionó. Esto sorprendió incluso al gran anciano, porque solo el Super Rey Dragon Kaiseri, el Rey Dragón Oscuro Rodbelia tienen 3 elementos. Sin duda este niño escribirá una nueva historia. En ese momento otro anciano le indicó nerviosamente a todos. Todos olvidamos uno, el poder mental. En este momento Hilo aún estaba feliz jugando con los elementos. Jeje, todos son mis tesoros. En ese momento se dio cuenta de que todos se habían quedado callados. Cuando levantó la cabeza descubrió. Todos los ancianos tenían los ojos muy abiertos. Así que realmente eres de la raza de los dragones, chico. Hilo se quedó atónito. ¿Qué está pasando? El padre estaba tan asustado que sudaba frío. La escena cambió y regresó a casa. Hilo tampoco esperaba poder despertar el poder de 4 elementos. Poder hacer que ese grupo de ancianos mostrara esa expresión. Seguramente es una existencia que rompe el equilibrio. Si es así, todo lo que sucede en esta obra se puede resolver por sí mismo. Pero ¿de qué sirve tener tanto talento? Tal vez muera antes de crecer, pero todavía hay esperanza. Aunque es cierto que pasó por una crisis, también es una oportunidad. Solo se puede mejorar continuamente las propias habilidades. Vamos. El valiente dragón no teme a las dificultades. Lo más importante es, él no es el Roy de la obra original.
y además tiene una comprensión general de la trama del cómic. Lo que confunde a Hiro ahora es las técnicas mágicas y las habilidades de atributos propios, que sería más beneficioso familiarizarse primero para sobrevivir. Después de pensarlo un momento decidió comenzar simultáneamente. Después de todo, este cuerpo es un dragón bendecido con poder mágico, y además posee 4 atributos. Justo cuando se preparaba para empezar a aprender, inesperadamente llegó la hora de comer de nuevo, como el dragón más fuerte para comer. Si no comes con entusiasmo, algo anda mal en tu cabeza. Aunque estas hierbas medicinales son existencias extraordinarias, si una persona común las come al azar, fácilmente podría morir por explosión del cuerpo. El cuerpo del dragón posee poder mágico natural, que puede transformarse en sus propios atributos. Todo esto está relacionado con el corazón del dragón. Hiro solo quiere comer bien ahora para volverse fuerte. No esperaba que comer también fuera agotador. La escena cambió. Mientras Hiro dormía, de repente apareció un túnel espacial sobre él. Luego un tenedor apareció de la nada en la habitación. Al día siguiente, cuando Hiro se levantó, de repente se cayó, y el tenedor estaba justo donde se había caído. Esto lo hizo sudar frío. Qué manera tan ridícula de morir. Parece que tendré que ser más cuidadoso en el futuro. Sorprendentemente ya era hora de comer. Pero mientras comía todo se oscureció. Cuando volvió a abrir los ojos estaba en la cama. Esto le pareció muy extraño a Hiro. Sentía como si hubiera perdido parte de su memoria. Y el muñeco también estaba reparado. Luego buscó apresuradamente a Genilok, y le contó todas estas cosas extrañas. El anciano padre se sorprendió, e indicó a Hiro que no se preocupara, porque este es el periodo de sueño que todo dragón debe experimentar. Un dragón lo experimenta 2 veces en su vida, y tu primer periodo de sueño está por llegar. Generalmente dura alrededor de 100 años. Al oír esto, Hiro se quedó atónito. Dormir por 100 años. Esto debe ser una broma. Se resistió mucho a esto, porque ya tenía poco tiempo para estudiar, para mantenerse despierto. Decidió hacer una lista de cosas que le daban sueño, pero después de unos días ya estaba muy cansado. Cuando volvió a tomar el libro, de repente todo se oscureció. Tienes que resistir. Pero cuando abrió los ojos, su padre ya estaba a su lado. Esto confundió mucho a Hiro. Solo tomé una siesta. Carol Genelok le dijo, hoy es tu 100º cumpleaños. Al oír esto, Hiro se quedó boquiabierto. Resultó que justo antes, Hiro se había quedado dormido sin darse cuenta. Al ver esto, Genilok solo pudo llevarlo de vuelta a su habitación. Pero durante este tiempo ocurrieron muchas cosas extrañas. La habitación de Hiro se derrumbaba cada cierto tiempo, como si alguien le estuviera destruyendo a propósito, para proteger a Hiro durante su periodo de sueño de forma segura. Genilok sacrificó años de su vida, y lo protegió durante 60 años completos. Luego comenzó a investigar la causa de todo esto, pero no encontró ninguna pista. Por eso destruyó todo lo que pudiera causar daño a Hiro, y le contó todo a Parmos. Parmos le hizo señas que no se preocupara tanto, porque el crecimiento de un genio siempre viene acompañado de desastres. Pero ya si Dios o demonio, Genilok no permitiría que nadie lastimara a su hijo. La escena cambia. Hiro se mira en el espejo y ve lo guapo que es. Descubre que en realidad ha crecido un poco, pero le intriga por qué no ha sido devorado. Después de todo, durmió por 100 años. ¿Acaso no me toca cuando duermo? Es realmente desconcertante, pero de todos modos sobreviví. Al mismo tiempo, también notó que Papa se veía mucho más delgado, pensando que realmente lo había preocupado mucho. A partir de ahora seré una buena persona obediente. Sin darse cuenta pasaron otros 100 años. Hiro finalmente tiene suficiente poder mágico para transformarse en humano. Mientras practicaba, una voz lo interrumpió. Era un hada estelar. Resulta que cuando terminó el periodo de hibernación de Hiro, Genilok le envió un regalo. Esto asustó mucho a Hiro. En una reacción instintiva la golpeó y la mandó volando, porque en ese momento pensó que era una mosca grande, y al ver al hada del clan Dragon se presentó muy honrado. Por ella supo que el mayor deseo en la vida de un hada es servir al clan Dragon. Para ello prepararon todo tipo de atuendos, solo para poder mostrarse. Esto dejó a Hiro perplejo. ¿Acaso van a tratar a las hadas vivas como muñecas? Se opuso firmemente a esto, y le pidió a Genilok que la enviara de vuelta, pero inesperadamente Finn se aferró con fuerza a su cola rogando que la dejara quedarse. No había opción, así que Hiro solo pudo dejarla quedarse temporalmente, pero sus habilidades son bastante buenas. La magia espacial puede almacenar cualquier cosa, permitiendo a Hiro llenar su estómago en cualquier momento y lugar. Esta sensación no está mal. Al mismo tiempo, el cielo de repente se llenó de nubes oscuras. Hiro tampoco esperaba que volviera, pero no sintió ningún miedo, porque tenía esta piedra que podía absorber el elemento rayo, y también podía convertirlo en una piedra elemental de nivel medio. Ahora ha obtenido otra de calidad media. Justo cuando Hiro lo quitaba, inesperadamente el destino tenía otra carta bajo la manga. Afortunadamente Hiro también había practicado magia. Resulta que para poder evitar el daño, él solo se enfocó en el atributo espacial, así que sus otros atributos eran bastante normales, pero de todos modos,
Esto también le dio esperanza de sobrevivir. La escena cambia. Descubrió que su padre parecía tener algo importante que decir. Resultó que el anciano Kuldak se iba a jubilar. Esto confundió mucho a Hiro. ¿Por qué su padre iría a la ciudad de la Flor de Plata? Genilok se rascó la cabeza. Puede que tenga que ir a reemplazarlo. Hiro levantó el pulgar en señal de aprobación. Mi padre es realmente muy capaz. En los años pasados, no solo Hiro había estado entrenando y creciendo. Genilok había alcanzado un nivel que ningún dragón podía superar. Alguien de este nivel podría considerarse un jefe final, con el poder combinado de los elementos del mal y la magia. Finalmente se convirtió en el dragón oscuro más poderoso, pero esta vez no pasará nada de eso. Mientras tanto, su padre parecía querer decir algo pero se contenía. Esto dejó a Hiro confundido. Resulta que después de reemplazar al anciano no podría volver a casa. Normalmente los dragones con hijos son excluidos, pero Genilok era un candidato sobresaliente, y tendría que servir durante 10 años. Al escuchar esto Hiro se sorprendió. ¿Qué 10 años? No se preocupe y vaya tranquilo, con una siesta ya habrá pasado. Pensé que tardaría cientos de años. Ahora son solo 10 años. Al escuchar esto el padre se sintió desconsolado. Mi hijo ya no me quiere. No estarás esperando que llore y te suplique que no te vayas, ¿verdad? El padre rió. Ja ja ja. Qué incómodo, ¿cómo crees? De verdad no vas a tratar de retenerme ni un poco. Al ver esto Hiro suspiró suavemente. Ya no soy un niño. La escena cambia. El padre estaba a punto de partir hacia la ciudad de la Flor de Plata. Le recordó que comiera bien y descansara. Pero Hiro ya no lo soportaba. Porque ya llevaba una hora hablando de una cosa. Si no se iba ya llegaría tarde. Entonces el viejo padre sacó un pequeño paquete. Era una gema de comunicación. Siempre que Hiro le inyectara poder mágico podría hablar con él. Al ver esto los ojos de Hiro brillaron. Esto suena como un buen tesoro. Debería poder contactar también con Ciudad Plateada, ¿verdad? Al oír esto el viejo padre se quedó atónito. J.E. Parece que sí. Hiro se quedó sin palabras. Un momento después Genilok batió lentamente sus alas. Y en el aire aún no olvidó recordarle a Hiro. Buen hijo. Recuerda pensar en tu papá. Hiro suspiró levemente. Ya dije que es como un tonto. Resulta que Hiro se enteró por otros, que durante su periodo de hibernación, Genilok lo había protegido en la habitación durante 60 años enteros. Sabía que su viejo padre lo quería mucho, así que quería volverse fuerte rápidamente, pero ahora significaba que estaría solo de ahora en adelante. Estaba muy feliz por ello, pero en realidad no era así, porque aquí recibió a 2 alborotadores, y Finn lo pasó mal, siendo arrebatada por los 2. Al final Hiro intervino para salvarla. Eran un par de hermanos gemelos, pero en cuanto se veían peleaban. La hermana se llamaba Kani, el hermano se llamaba Sana. Su padre también fue elegido para suceder la posición de anciano. Hiro también estaba muy resignado ante esto. Eran vecinos de la montaña de al lado, pero al mismo tiempo los hermanos eran unos charlatanes. Genilok temía que Hiro se sintiera solo, así que pidió que los trajeran, aunque eran bastante adorables. Así es, adorablemente mortales. Esto no era venir a acompañar. Claramente habían enviado a un par de demonios. Antes de que Hiro terminara una frase ellos ya habían soltado 10. En cualquier caso, vinimos a jugar porque temíamos que Roy se sintiera solo. Eres muy malo. Inmediatamente Sana sacó los juguetes que trajo. Al ver esto Hiro se quedó atónito. Esto no es un juguete. Es claramente un tesoro. Inmediatamente lo tomó en un instante. Y estaba muy curioso al respecto. Es realmente su juguete. Resulta que lo sacaron del almacén. Hiro lo dudo mucho. Realmente obtuvieron el permiso del tío Carlos. Y la expresión de ambos los delato. Lo adiviné, ¿verdad? Hiro miró la espada mágica en su mano. El poder espacial en ella era varias veces mejor que el suyo. Y también había una matriz mágica en ella. Parece que hubo un problema con el circuito mágico. Aunque Finn también conoce magia espacial. Pero también estaba impotente ante esto. Porque la formación era varios niveles más alta que su magia. A juzgar por el nivel parece haber un gran espacio dentro. Al escuchar esto Hiro se rió a carcajadas. Entonces debe haber un tesoro increíble dentro. La escena cambia. Después de una tarde de reparación la matriz de la espada mágica finalmente se arregló. Los hermanos también estaban muy emocionados. Acompañado de la inyección de poder mágico de Hiro, apareció repentinamente un espacio de teletransporte, y se hizo cada vez más grande. Al momento siguiente todos entraron en el espacio. Inesperadamente la espada mágica todavía estaba conectada a esta cueva, pero justo en ese momento, la gema de la espada mágica emitió un estruendo, luego se rompió violentamente. Al ver esto los 3 se quedaron atónitos. Estamos acabados. Sana comenzó a llorar desconsoladamente. Hiro arruinó mi espada mágica. Papá me golpeará cuando se entere. Inmediatamente Hiro preguntó. ¿Sabe Kani cómo usar esta espada mágica? Pero ella tampoco sabía cómo usarla. Solo sabía que era de su bisabuela. No hay opción. Ahora que la gema está rota. Así que solo podía buscar otra salida. Momentos después. Pronto llegaron al final de la cueva.
pero inesperadamente estaba bloqueada por un muro de hielo. Pero esto no fue un problema para él. Mientras Hiro reunía magia, la entrada de la cueva explotó de repente, pero se quedaron atónitos ante la escena frente a ellos. Resulta que era una enorme montaña de hielo, y las montañas de hielo solo se encuentran en la parte más oriental del continente. Habían llegado a un lugar a miles de kilómetros de la raza de los dragones. Porque en este mundo hay 4 continentes alineados. Cada continente mantiene el mismo clima durante todo el año. El continente de primavera tiene un clima templado todo el año. El continente de verano tiene un clima tropical con sol abrasador. El clima del continente de otoño es bastante fresco. Por último está el continente de invierno con un clima severo y vientos helados. Y la raza de los dragones vive en las montañas del continente de primavera. Hiro estaba aún más seguro de su ubicación actual. Ahora sí que no podrán volver. Los valientes dragones no temen a las dificultades. Pero Hiro estaba muy angustiado por dentro. Y los dos de atrás seguían murmurando. Yuan no se daba cuenta de la gravedad del problema. Incluso si pudieran volar no funcionaría aquí, porque la niebla aquí bloquearía la visión de los dragones. Ahora solo respirar era suficiente para quedarse sin aliento. Espera. ¿Qué pasará si papá se entera de que desaparecí? Probablemente me buscará por todo el mundo. Y luego se convertirá en un dragón mágico. Hiro adivinó que Genirok definitivamente haría eso dado su carácter. En ese momento pensó en la piedra de comunicación en su bolsillo, pero por más que gritaba no obtuvo respuesta. Estamos acabados. Parece que la distancia es demasiado grande. Luego Hiro preguntó directamente al hada. ¿Qué tal si cruzamos el estrecho del este? Al oír esto Finn rechazó rotundamente su propuesta, porque las aguas entre estos dos continentes ya están contaminadas por magia. Está lleno de todo tipo de monstruos extremadamente poderosos. Incluso los dragones adultos solo pueden evitarlo. Hiro también tenía curiosidad por cuánto tiempo tomaría regresar desde el continente. Después de los cálculos de Finn, probablemente alrededor de 10 años. Hiro lo pensó por un momento. Tal vez podamos llegar a casa antes de que papá regrese. Luego les explicó la situación actual a los hermanos. Tenemos que volver en 10 años. Pero no podemos volar. Porque si los humanos nos descubren podrían capturarnos. Así que solo podemos caminar durante 10 años para llegar a casa. Sana estaba muy confundida por esto. ¿Qué pasará si no podemos volver en 10 años? De repente Hiro se puso serio. Si sus padres regresan y no los ven, convertirán el continente en un mar de fuego. Al oír esto los dos se quedaron atónitos. No es gran cosa. Hiro recordó que estos tipos son dragones. Parece que hay que cambiar de enfoque. Si no regresan en el tiempo establecido, recibirán un castigo severo. Quizás el tío Carlos no compre golosinas por 100 años. Ni siquiera juguetes. Al oír esto los dos empezaron a preocuparse. Efectivamente, sus golosinas y juguetes son más importantes que la paz del continente. Luego Hiro les indicó a los dos que él sería el líder del equipo, pero inesperadamente los dos se pelearon por ser el líder. El líder necesita talento suficiente, pero rechazaron la propuesta porque Hiro es más joven que ellos. En realidad Hiro solo es un mes más joven que ellos. En tiempo humano, solo nació una hora después. Por esto los 3 dragones empezaron a pelear por el puesto de líder. Esto dejó atónitos a los elfos. Parece que no podrán completar el viaje en 10 años. Después de una discusión pacífica, finalmente Hiro fue nombrado líder. Finn como asistente, Kani como sublíder y Sana como subsublíder. Así se formó el pequeño equipo. En ese momento el cielo se cubrió de nubes oscuras. Si no me equivoco va a venir otra vez. Pero los hermanos a un lado tenían los ojos brillantes. Y se abrazaron de repente. Estos dos se creen el rey dragón de las tormentas. Quieren terapia eléctrica gratis. No hay remedio. Solo podemos dejarlos. Viendo que los truenos se hacían más fuertes, Hiro y los demás ya estaban preparados. Cuando pensaban que podrían disfrutar de un masaje hormigueante, no esperaban quedarse esperando en vano. En teoría el rayo no debería desviarse. Hiro nunca imaginó que el cielo se volviera más inteligente. De repente oyó un sonido de temblor a lo lejos. Cuando levantó la cabeza para mirar, resultó ser una avalancha causada por el rayo. Al ver esto solo pudo agarrar a estos dos desafortunados y huir. Pero a su velocidad actual no podían escapar. Maldita sí. Solo se puede usar eso. Inmediatamente, Hiro activó la magia de aislamiento espacial, pero aún así fue derribado por la gran nevada. Solo estos dos bufones actuaban como si nada hubiera pasado. La escena cambia. Los entusiastas copos de nieve finalmente se calmaron. Luego Hiro saltó de la nieve. Malditos. Son solo 2 pequeños copos de nieve. Quieres matarme pero no te dejaré. Pero los bromistas detrás aún querían intentarlo una vez más. Esto dejó a Hiro atónito. Hizo un movimiento lento con ambas manos. Quiero vivir cientos de años más. Y los dos solo pudieron cubrirse la cabeza con tristeza. Cuando Hiro volvió en sí, no esperaba que ahora ni siquiera pudiera ver el camino. Los hermanos sugirieron jugar aquí un rato. Luego Sana se zambulló en la nieve. Al ver esto, Kani la siguió. Hiro sacudió la cabeza con resignación. ¿Hasta cuándo tendré que cargar con estos dos? Cuando los llamó, no obtuvo respuesta. Así que tuvo que ir a revisar.
De repente sintió una sensación de ingravidez. Luego cayó directamente hacia la entrada del túnel. No esperaba que hubiera un pasaje secreto tan profundo. Pronto Hiro llegó al final, pero lo que le esperaba no era el suelo, sino un precipicio. Esto es malo. En ese momento, aunque Hiro regresó a salvo al suelo, ya había perdido la mitad de su alma. Con un estallido, los hermanos volvieron a su forma humana. Estos dos no saben lo que es el peligro. Cuando Hiro volvió en sí, descubrió que esta no era una cueva natural. Estaba muy confundido por esto, porque era la primera vez que venía aquí, pero no se sentía nada extraño, como si lo hubiera visto en alguna parte. Parece que solo podemos buscar la salida. Al oír sobre buscar la salida, los hermanos se apresuraron a elegir direcciones, pero pronto dejaron de discutir. Luego Kani señaló la puerta de adelante. Cuando Hiro miró en esa dirección, no esperaba ver un grupo de soldados con armadura adentro, y los soldados cobraron vida al ver a los intrusos. Estamos perdidos. Todavía hay tiempo para rezar. Sana estaba muy confundida. ¿Son estos los humanos de los que hablan los libros? Kani no esperaba que los ojos humanos emitieran luz roja. En ese momento, Hiro pareció notar algo. ¿Podrían ser estos los guerreros de hielo? Antes del comienzo de la historia original, se dice que salvó al mundo de una crisis. El rey héroe Garen de Demacia. Su tumba estaba protegida por el hielo. Hiro estaba muy agradecido. ¿Puede ser una coincidencia así? Si realmente es la tumba del héroe, ¿no estarían aquí las cosas que aparecen en la historia original? En ese momento Finn interrumpió a Hiro, porque estos títeres estaban a punto de atacarlos. Subcomandante y subcomandante, prepárense. Démosles una pequeña lección. Al instante siguiente, los dos se lanzaron hacia los soldados. Aunque parezcan inofensivos, en una pelea son más feroces que nadie. Sana ejecutó un corte frontal. Luego blandió su espada directamente hacia el títere. ¿Cómo podrían las armas humanas compararse con los tesoros del clan dragón? Con el destello de la espada, el títere se hizo pedazos. No esperaba que su hermano consiguiera la primera muerte. Kani estaba muy disgustada. Sus ojos se volvieron afilados. Atacó al títere con un corte deslizante de espada doble. Un hermano siempre será un hermano. Hiro tampoco esperaba que estos dos se desempeñaran tan bien. Parece que no son tan perezosos como parecen, porque estos títeres tienen la fuerza de guerreros de nivel 2. Viendo el flujo interminable de títeres, Hiro decidió acelerar la limpieza. Al instante liberó un hechizo temporal de sus manos, que se envolvió alrededor del hacha gigante del títere, restringidos por la magia temporal. Los títeres no podían blandir sus armas. Los dos sabían que Hiro había intervenido. Sana entendió la intención de Hiro, e inmediatamente aumentó su velocidad. ¿Quién sabe de quién son estos subordinados? Tan feroces. En un abrir y cerrar de ojos. Solo quedaba el último títere. Esto dejó atónitos a los títeres. ¿No tenemos dignidad? Con el destello de la espada. Es hora de terminar. Mirando los restos esparcidos por el suelo, los dos sentían que no habían jugado suficiente. Hiro les indicó que no se preocuparan, porque los llevaría a un lugar más divertido. Los hermanos se interesaron de inmediato. La escena cambia. Hiro estaba tranquilamente saboreando un postre. Su actuación dejó atónitos a los elfos. ¿Estos tipos realmente son niños? Hiro estaba detrás, encargado de advertirles. Ya fueran flechas sorpresa, o hachas gigantes cayendo desde arriba, incluso las rocas rodando por el pasillo. Hiro las predijo con precisión. Esto renovó el conocimiento de Finn sobre los dragones. No se puede juzgar el poder de un dragón por su edad. Y ella tenía mucha curiosidad sobre dónde estaban. Cuando lo supo por Hiro, quedó muy sorprendida. ¿Es realmente la tumba del rey héroe Garen de Demacia? Hiro asintió. El rey héroe está enterrado aquí. Estos títeres de hielo son la prueba. Solo hay que completar este lugar, y obtendremos beneficios inesperados. Al principio de la historia original, era un lugar diseñado para entrenar al protagonista, una zona de principiantes. Estas trampas aún no han sido destruidas, así que está seguro de que los tesoros siguen aquí. Mis subcomandantes, prepárense para la siguiente batalla. Pronto llegaron a otro nivel. Los hermanos estaban curiosos por este lugar extraño. Hiro adivinó que este era el último nivel. Hay 10 Olefs aquí. Si es así, entonces solo hay que pasar esa puerta, y dentro estará la tumba del héroe. Antes de que Hiro hablara, los hermanos ya estaban listos para pelear, como era de esperar de quienes tienen sangre de dragón, sin miedo ante enemigos poderosos. Los dragones están destinados a alcanzar la cima. Con el permiso de Hiro, los hermanos iniciaron el ataque, mientras Hiro atacaba desde atrás. Con la cooperación de los tres, los Olefs no tuvieron oportunidad de contraatacar. El elfo solo pudo reír incómodamente. Quien no supiera pensaría que son niños jugando a la casita. Después de esta batalla, los dos bromistas se sintieron satisfechos. Hiro ya estaba impaciente. J.E., todo es mi tesoro. Mientras la puerta se abría lentamente. Dentro había tesoros por todas partes. Al ver esto, los ojos de Sana brillaron, porque había más que en el tesoro de su padre. Se zambulló en el mar de monedas de oro, mientras todos admiraban maravillados.
Solo Hiro permaneció impasible, porque solo tenía un objetivo: el rey héroe Garen. El elfo no esperaba que después de tanto tiempo, su apariencia fuera como la de una persona viva. Al mismo tiempo, Hiro notó una inscripción en la pared de hielo. Era escritura de la antigua era, registraba el fin de aquella época. El cielo y la tierra crearon seres de luz y oscuridad, los llamaron bien y mal, pero eran seres extremadamente orgullosos. Cada vez que estallaba una guerra, no les importaban las pequeñas criaturas de abajo. Finalmente, bajo el liderazgo del clan dragón, los humanos apuntaron sus espadas contra aquellos que se creían dioses. Después de largos años, el clan dragón y los humanos finalmente alcanzaron la victoria. Pero Garen dejó una advertencia al mundo: cuando el clan dragón vuelva a aparecer ante los humanos, será cuando el bien y el mal desciendan nuevamente. Al ver esto, Hiro se quedó atónito. ¿Realmente existía esta configuración en la obra original? No esperaba que hubiera una trama oculta, pero ahora eso no era lo importante. Luego Hiro miró los libros en el suelo. Todo el conocimiento de Garen estaba registrado allí, un genio que alcanzó la cima siendo humano. Y en la obra original, Kendrick se volvió el más fuerte gracias a esto. Ahora que lo tenía, no le importaba abandonar todos los demás tesoros. Pero sería una lástima dejar tanto oro aquí. Mejor llevar algo para emergencias. Pero en ese momento, Hiro sintió algo extraño detrás. Cuando se dio vuelta, el hielo de Garen tenía grietas. Al siguiente instante se rompió. Hiro supo que algo andaba mal. ¿Se ha despertado el rey héroe? Esto no pasaba en la historia original. Los hermanos también empezaron a asustarse. Cuando supieron por Hiro que era el rey héroe, se asustaron aún más. ¿Es el legendario Garen? Hiro les indicó que huyeran rápido. Pero antes de que pudieran reaccionar, Garen ya estaba blandiendo su espada gigante. Pero Hiro no podía mover su cuerpo. ¿Este es el poder del nivel máximo? Maldición. Solo puedo dar todo lo que tengo. Al instante, una poderosa energía se concentró en sus manos. Y la espada del rey héroe descendió. Mientras Hiro lanzaba su energía, el ataque atravesó el cuerpo de Garen. Lo logró, pero la energía de la espada de Garen no se detuvo, y se dirigió directo hacia Hiro. La explosión podría destruir el cielo y la tierra. El suelo liso quedó destrozado al instante. Cuando el humo se disipó, solo quedó una enorme grieta. El elfo estaba devastado, pensando que Hiro había muerto, pero no fue así. Cuando llegó el ataque, Hiro pensó que estaba acabado, pero momentos después se dio cuenta que no tenía heridas. El corazón de Finn finalmente se calmó. Hiro tampoco sabía qué había pasado. Cuando todos volvieron en sí, la cueva había sido partida por la espada de Garen. Esto dejó atónito a Hiro. ¿Los humanos realmente pueden alcanzar tal nivel? Al mismo tiempo notó las manos de Garen. Parecía que había cambiado la dirección del ataque a propósito. Luego su espada cayó al suelo, e indicó a todos que se fueran rápido. Mientras se desvanecía, advirtió a Hiro sobre el clan demonio. Pero Hiro no pudo escuchar claramente. Viendo que la cueva se derrumbaba, no tuvo tiempo de pensar más. Se transformó en dragón. Los hermanos aún no se habían recuperado. Hiro indicó a los dos que se transformaran rápido. Luego los tres pequeños dragones volaron hacia la salida que se derrumbaba. Pero había grandes bloques de hielo bloqueando el camino. Hiro concentró magia y la disparó contra el hielo. Justo cuando la entrada se cubría, lograron escapar con éxito. Estuvo cerca. Por fin escapamos. Hiro no entendía por qué el rey héroe no los había matado. Si no hubiera cambiado la dirección, seguramente habrían muerto 100 veces. Y parecía que había dicho algo, pero el sonido era intermitente. Al menos salvaron sus vidas. Y consiguió el manual de cultivo de Garen. En ese momento, Finn lo interrumpió, porque los dos bromistas parecían estar mal. La escena cambia. Regresaron a la superficie. Los hermanos seguían llorando. Hiro sabía que estaban asustados. Incluso él seguía conmocionado. Les dio 2 frutas espirituales para consolarlos, porque habían agotado su poder mágico. Era la primera vez que Hiro agotaba su magia desde su reencarnación. Después de comer, era hora de dormir cómodamente. Cuando Hiro se acostó, los 2 traviesos se acurrucaron junto a él. Buenas noches, Macabaca. La escena cambia al día siguiente. Los hermanos recuperaron sus sonrisas habituales, jugando felices con bolas de nieve, como si lo de ayer no hubiera pasado. Los dragones tienen una mentalidad admirable. Mientras tanto, Hiro notó algo extraño. En lugares así suele haber monstruos, y con este frío extremo deberían salir a cazar, pero no habían visto ninguno. El elfo se sorprendió, por el aura del dragón del maestro. Ni los monstruos más fuertes se atrevían a acercarse. Así que era eso. En ese momento Sana lo interrumpió, porque vio humo denso al otro lado de la montaña. Decidieron ir a investigar. Cuando Hiro llegó, quedó atónito. Parecía que el pueblo había sido atacado. No encontró sobrevivientes. Viendo las bestias en el suelo, adivinó lo sucedido. Cuando se preparaban para descansar, oyeron cascos de caballos. Hiro arrastró a los hermanos, y se escondieron en un rincón. Sabía que los giros repentinos suelen tener banderas de muerte. Los dos quedaron perplejos. ¿Se puede comer una bandera? Esperemos que pasen pronto.
Un hombre bajó del carruaje. Era el señor de estas tierras. Viendo la escena tan trágica, el señor indicó a su esposa que no saliera, pero ella salió a pesar de estar enferma. Como señora del territorio, tengo el deber de consolar sus almas. La escena le recordó al hijo que había perdido. La señora preguntó si había sobrevivientes. El comandante negó con la cabeza. No sabemos qué pasó con estas bestias. De repente se volvieron violentas. Nadie sobrevivió. En ese momento, se oyó un ruido extraño. Hiro quedó sorprendido. No esperaba que el estornudo de Sana fuera tan fuerte. Los soldados los rodearon al instante. Maldición, sabía que algo pasaría. El comandante pidió a los escondidos que salieran, pero no hubo respuesta. Lanzó una onda de espada. La madera detrás de Hiro se hizo pedazos. El elfo salió volando. El comandante se alarmó. No esperaba que fueran 3 niños. En ese momento, Hiro tuvo una idea. Comenzó a llorar fuertemente. Los dos quedaron perplejos. ¿Qué está pasando? Hiro les hizo una señal con los ojos. Entendieron el mensaje. Rápidamente captaron su intención, y comenzaron a llorar también. ¿Quién no se ablandaría al ver esto? La condesa los abrazó. Parece que practican mucho teatro. Merecen un Oscar. La condesa sugirió llevarlos al castillo. El conde también estuvo de acuerdo con su opinión. Después de todo, ningún niño puede sobrevivir solo. Denzi y Hiro también se sorprendió. ¿No nos llevarán de vuelta realmente? La escena cambia. Hiro y los demás aparecieron en la casa del conde. Originalmente quería fingir y dejarlo pasar. No esperaba que estos dos fueran tan buenos actuando. Y los condes eran personas de buen corazón. Solo podían ir paso a paso. En ese momento, de repente, agua caliente les salpicó la cara. Estos dos bromistas pueden jugar en cualquier lugar. Realmente envidio que no tengan preocupaciones. Un momento después, todos se cambiaron a ropa nueva. Y la condesa ya les había preparado comida. Los dos se convirtieron instantáneamente en expertos comensales. ¿Cómo se adaptaron tan rápido? Como si estuvieran en su propia casa. Mientras tanto, en otro lugar, Finn seguía la dirección buscando la presencia de Hiro. Pronto encontró la ubicación. La escena cambia. Cuando Hiro se levantó a revisar, escuchó la conversación de los condes, y se enteró por ellos, que habían perdido a sus hijos. Así que esta es la razón por la que son tan buenos con nosotros. Pero las siguientes palabras dejaron a Hiro perplejo, porque la condesa quería tratarlos como sus propios hijos. Y la familia del conde era una de las más poderosas del continente. Convertirse en sus hijos adoptivos significaba que instantáneamente se convertirían en figuras centrales del país. Sin duda el conde también estaba preocupado por esto. Parece que la condesa tiene una obsesión muy profunda por perder a sus hijos. Tenían que encontrar una manera de irse antes de que las cosas se complicaran más. En ese momento, Hiro oyó un ruido fuera de la ventana. Cuando miró, resultó ser Finn. Luego ella contó que tuvo algunos problemas en el camino, pero afortunadamente no pasó nada grave. Cuando le indicó a Hiro que podían irse, Hiro sugirió quedarse unos días más. Al oír esto, el elfo estaba muy confundido. Resulta que después de conocer la situación de los condes, Hiro quería ayudarlos. Después de todo, habían sido muy buenos con ellos. Irse directamente sería desconsiderado. Entonces el elfo rápidamente pensó en una solución. Como los dragones valoran mucho el primer encuentro. Hiro y los demás los conocieron por primera vez. ¿Por qué no darles un hijo? Así se resolvería todo. Hiro se rascó la cabeza. No es tan fácil tener un hijo. En ese momento se le ocurrió algo. No es necesario darles un hijo ahora mismo. Solo necesitan tener uno para resolver esto. Entonces empecemos con el plan. La escena cambia. Los hermanos encontraron a la condesa, y ellos se encargarían de acompañarla. Confiaban en que podrían hacerlo. Pronto Hiro se dirigió al otro lado. Como el conde parecía más serio, él se encargaría de eso. El conde no esperaba que el niño no le tuviera miedo. Se sentía como el hijo que había perdido, y mostró una sonrisa que hacía tiempo no se veía. Al ver esto, ambos estaban muy conmovidos, pues hacía mucho que no veían al conde así. La escena cambia. Hiro organizaba la información recolectada hoy. Era para entender los tiempos de contacto entre el conde y su esposa. Pero Kani estaba muy confundido. ¿Qué tiene que ver la tarea con tener hijos? Hiro negó con la cabeza confiadamente. Son muy jóvenes para entender. Los condes se distanciaron después de perder a su hijo. Necesitamos acercarlos, ayudarlos a superar su dolor, y naturalmente crear historia. Esto los dejó perplejos. ¿Por qué escribir historia por la noche? Entonces Hiro sacó un libro. Manual de 1000 pociones. Resulta que antes, mientras Hiro investigaba cómo mejorar los efectos de las pociones, lo encontró por casualidad en el cuarto de su padre. Aunque fue regañado, no esperaba que fuera útil ahora. Una poción secreta para parejas distanciadas. Solo unas gotas para encender la llama, con una tasa de éxito del 100%. Luego Hiro abrió un espacio secreto. Era hora de preparar la poción. La escena cambia. Después de preparar la poción, Hiro le dio la tarea a Finn. Hiro le recordó. Solo necesitaba rociar unas gotas en la comida de los condes. Pero el elfo tuvo problemas en la cocina.
pues no sabía qué comida era de los condes. Entonces tuvo una idea. Rociaría toda la comida, tanto verduras como frutas, granos y harina. Incluso echó media botella en el agua. J.E. Misión cumplida. La escena cambia a la noche siguiente. Hiro podía oír risas felices por todas partes. Para asegurarse de que todo saliera bien, se escondió tras la habitación para ver. Los condes, sin saber por qué, sentían el clima especialmente caluroso hoy. Incluso sus corazones latían más rápido. Después de que el conde rompiera la barrera, volvieron a su dulzura anterior. Hiro estaba muy satisfecho afuera. Parecía que el plan funcionó. En ese momento llegaron los dos traviesos. Esto asustó a Hiro. Para no molestar a los condes, se llevó a los hermanos inmediatamente. La escena cambia al día siguiente. Las criadas buscaban frenéticamente en las habitaciones. La condesa se puso nerviosa al saber que los niños habían desaparecido. Inmediatamente abrió la puerta. Entonces la criada encontró una carta en la mesa. Cuando abra esta carta, ya nos habremos ido. Como dicen, hay encuentros y despedidas. Seguiremos nuestro camino. Gracias por cuidarnos todo este tiempo. Esperamos que supere la pérdida de su hijo. Seguramente encontrarán un nuevo destino. Ame a la nueva vida como nos amó a nosotros. La condesa no esperaba que supieran todo, pero estaba confundida sobre la nueva vida. La escena cambia a unas semanas después. El doctor felicitó a los condes, porque ella estaba esperando un hijo. El conde estaba muy feliz. Entonces la condesa recordó la carta de Hiro. La nueva vida se refería a esto. ¿Acaso eran ángeles enviados por los dioses? Y para celebrar esto, el conde decidió compartir la alegría, distribuyendo comida a todos los habitantes de la ciudad. Y fue ese año, cuando la tasa de natalidad del país alcanzó un nuevo récord. Todo comenzó por el error de un descuidado, pero resultó ser un gran regalo para el país. Por otro lado, los dos traviesos estaban felices por sus aventuras. Solo Hiro se preocupaba por cómo regresar más rápido. A este paso tardarían 10 años en volver. Si querían acelerar, necesitaban una forma de cruzar el continente. En ese momento, los hermanos querían atrapar algunos monstruos para jugar, pero Hiro les dijo que no era necesario buscar, pues tenían el aura del dragón. Los monstruos huían antes de que llegaran. Entonces pensaron en los bandidos. Esto sorprendió a Hiro. Ni siquiera ellos aparecerían, a menos que salieran de la nieve. De repente, unos bandidos saltaron de la nieve. Entreguen todo lo de valor. ¿Esto es una señal? Se cumplió. Hiro quedó atónito. No puede ser. Aparecieron de inmediato. Los bandidos habían estado esperando mucho tiempo. Saltaron al oír voces, pero no esperaban que fueran niños. En ese momento, un subordinado sugirió secuestrarlos por dinero, pues vestían como gente rica. Ordenó a sus hombres que los capturaran, pero Hiro estaba secretamente emocionado. Podrían acabar con toda su base. Los traviesos también pensaron que era buena idea. Hiro levantó las manos rindiéndose. Los seguiremos obedientemente. Esto confundió a los bandidos. La escena cambia. Todos se dirigieron a la guarida, pero el subordinado sospechaba. Los niños no mostraban miedo. Parecían estar de paseo. Poco después, llegaron a la base de los bandidos. Era una construcción peculiar. Los hermanos estaban emocionados. Hiro notó que las piedras del edificio eran especiales. ¿Esto es realmente una guarida de bandidos? El subordinado estaba muy orgulloso, pues su jefe la había tallado personalmente. Pero el tuerto lo interrumpió. Esto no debía saberse. Luego los encerraron en una celda. Viendo al gordo alejarse, Hiro llamó al elfo. Le pidió a Finn que revisara su tesoro. Los hermanos estaban aburridos. Hiro les dijo que no se preocuparan. Pronto habría algo divertido. Seguro tienen muchos tesoros. La escena cambia. El tuerto informaba a su jefe Pablo sobre los niños capturados. Por su valor podrían ganar mucho dinero. Pablo estaba satisfecho, y fue a ver a sus pequeños invitados. Los examinó cuidadosamente. Por su forma de vestir, confirmó que eran de familia rica. Pero Hiro también estaba sorprendido por el líder, por su flujo de magia. Era al menos un guerrero nivel 3. Con tal poder, era extraño que fuera bandido. Pablo se estremeció bajo la mirada de Hiro, como si un monstruo lo observara. Entonces Hiro preguntó su nombre, pero Pablo perdió el control de su cuerpo, y lo dijo sin pensar. ¿Estaría resfriado? Los ojos de Hiro brillaron. J.E. Había encontrado una presa fácil. Al irse aún temblaba. Hiro lo saludó. Nos veremos pronto. Después de que Pablo se fue, el elfo regresó, suspirando con resignación. Los bandidos estaban muy pobres. Apenas sobrevivían. Hiro se decepcionó. Mala suerte esta vez. Pero las personas también son un recurso. Decidió ir a verlos. Finn se quedó cuidando a los traviesos. Hiro puso su mano en la reja, y con un toque suave la rompió. Incautos. Ya llegué. Mientras tanto, Pablo estaba confundido en su habitación. ¿Por qué al ver a ese niño, se sentía tan incómodo? Como si enfrentara a un monstruo invencible. Su cuerpo temblaba involuntariamente.
Pero el poderoso Pablo no podía asustarse por un pequeño. Debía ser por falta de sueño. En ese momento, oyó la voz del niño, haciendo que Pablo saltara. Estaba confundido. ¿Cómo escapaste? Hiro se acercó provocándolo, haciéndolo agarrar su martillo. Hiro confirmó más su identidad. Pablo no esperaba que el niño no le temiera. Le dio una última oportunidad. Vuelve ahora a la celda. Pero Hiro rechazó su oferta. Golpéame. Pablo enfurecido balanceó su martillo. Usó demasiada fuerza y no pudo detenerse. Te lo buscaste, niño. Pero el martillo no lo tocó. No entendía qué pasaba. Su mano se detuvo sola. Hiro se burló. Solo eres grande de tamaño. No es así. Pablo balanceó el martillo otra vez. Pero se detuvo a un pelo de distancia. Terco, lanzó 81 golpes. Hasta caer exhausto. Pablo sospechaba cada vez más de su identidad. ¿Quién eres realmente? Hiro se puso serio. Ya debería saber la respuesta. Pero Pablo no entendía. En ese momento, el elfo encontró a Hiro llorando. No podía controlar a los dos traviesos. Pablo estaba asombrado. No esperaba ver un elfo aquí. Finn lo miraba confundida. Porque olía en Pablo. La esencia de un Yorle. ¿Pero por qué era tan grande? Entonces Hiro dio la respuesta. Era un mestizo de humano y Yorle. Su gran tamaño debía tener otra razón. Pablo estaba confundido. ¿Cómo lo supieron? Hiro le pidió que recordara. Sin pensar no lo sabía. Al pensar se asustó. Cuando Pablo era pequeño, su padre le dijo algo muy serio. Si encontraba a alguien que lo aterrorizara, debía obedecerle sin importar su voluntad. Pablo no lo entendió entonces. Aunque tenía sangre Yorle, debía estar muy diluida. Mejor huir de esa gente. Pablo sentía curiosidad por sus identidades, pero sus nombres no podían decirse, porque ellos oirían claramente. ¿Entonces son dragones? Hiro lo confirmó. Felicidades, adivinaste. Cuando Hiro despertó, su padre pidió a los Yorles reparar la habitación dañada. Pablo tenía su misma esencia. Así Hiro adivinó su sangre Yorle. Genilok le dijo entonces, los dragones podían ordenarle sin condiciones. Por el pacto de sangre con los dragones. Hace mucho, por un error Yorle, casi destruyen a los dragones. Así que debían compensar. Los dragones dominaban su sangre. Entonces Hiro le dijo a Pablo, desde ahora, serás nuestro sirviente. Pablo no esperaba tal mala suerte. Encontrarse con estos aprovechados. Hiro supo que tenía 50 años. Joven para un Yorle, que viven 250 años en promedio. Nada para un dragón. Así que puedo llamarte mocoso. Ahora hablemos en serio. Hiro propuso que trabajara 10 años. Pablo quedó atónito. Hiro le dijo que no se preocupara. Podría ser menos. Libre cuando termine la misión. Pablo se preguntaba qué misión sería. ¿10 largos años? Por la paz mundial y llevarnos a casa. Pablo tenía un gran signo de interrogación. ¿Qué tiene que ver volver a casa con la paz mundial? Hiro le contó una historia. Un héroe imprudente mató a un dragón bebé. El padre dragón, cegado por el odio, destruyó un reino entero. Pablo se estremeció. No esperaba que fuera real. Y ahora hay 2 nivel T0. Padres esperando a sus hijos. Un descuido y sería el fin del mundo. Pablo estaba confundido. ¿Por qué lo elegirían para esta misión? No es obvio. Pareces un incauto. Pero no debería decirlo así. Hiro inventó una excusa. Eres el elegido. Mira tu cuerpo fuerte y músculos definidos. Tu valor incomparable. Se nota que eres un hombre de honor. ¿No mereces ser elegido por los dragones? ¿No deberías aprovechar esta oportunidad? Bajo el púa de Hiro, Pablo cayó rápidamente. El elfo quedó atónito. Esto era púa nivel experto. Cuando Pablo aceptó, apareció un brillo en su cuerpo. Era el pacto de sangre Yorle Dragón. Las promesas a los dragones deben cumplirse. Pablo preguntó curioso. ¿Qué pasa si rompe el pacto? Hiro sonrió. No hay peligro mortal. Solo no podrás usar tu amiguito. La escena cambia. Volvieron a la celda. Los hermanos se sorprendieron de ver un Yorle tan alto. Hiro también estaba intrigado. De niño era normal, pero comió una fruta extraña. Al despertar estaba así. Hiro se sorprendió. Preguntó cómo era la fruta. Después de la descripción buscó en su libro. Se detuvo en una fruta con forma de hueso, preguntando si era esa. Pablo lo confirmó. Los ojos de Hiro brillaron. Con esto, podría dejar atrás a los hermanos. Ja ja ja. Mientras tanto, Pablo quería avisar a sus hombres, pero Hiro lo detuvo. Tenían una misión importante. Eliminar a esos malditos goblins. Los hermanos sentían curiosidad. ¿Qué era la fruta Glauprut? Pero Hiro no se lo diría a los traviesos. Era su oportunidad de superarlos en altura. La escena cambia. Llegaron donde Pablo encontró la fruta. Ahora era base de goblins de las nieves. Antes eran pocos. Ahora hay cientos. Pero Hiro no se preocupó. Solo pensaba en la fruta. No la encontró al buscar. Pablo le explicó. Estaba en el centro de la base. Hiro se asustó. ¿Habrán destruido el árbol? Pablo lo tranquilizó. El árbol estaba en una cueva. Los tontos goblins no lo encontrarían. Hiro se alivió. Mis subcomandantes. Preparémonos para la batalla. Pablo se asustó.
No tenían plan de ataque. El elfo lo calmó. Son dragones, la cima de la cadena. Aunque parezcan niños, tienen 200 años. Las otras razas al verlos, sienten un miedo inexplicable. Los tres atacaron la base Goblin. Cuando los Goblins miraron, solo vieron 3 niños, pero su presencia era abrumadora. Los Goblins quedaron paralizados. Ya era tarde para huir. Sana mató a los guardias de un golpe. Kani no se quedó atrás, atacando a los otros Goblins. Los demás huyeron aterrorizados. Pablo quedó atónito. Sabía que los dragones eran fuertes, pero los Goblins de nieve no eran débiles. El elfo le dio un ejemplo. Aunque su líder Goblin fuera poderoso, ante el depredador supremo, temblaría involuntariamente. El miedo de Pablo tenía la misma razón. Solo verlos destruía la voluntad, causando desesperación. Este era el aura del dragón. Y esto era solo el comienzo. Aún tenían un segundo despertar. Después del segundo periodo de sueño, su aura mataría a la mitad de los goblins. Mientras tanto, el subordinado tuerto llegó. El elfo se escondió para no revelar su identidad, atraído por los gritos de los goblins. Al mirar la base goblin, estaba medio destruida. Quedó sorprendido. ¿Qué ser tendría tal poder destructivo? Pablo señaló una dirección. Eran los niños que capturaron. Hiro y los demás se divertían. Los goblins para ellos eran como juguetes. Los hermanos usaron un ataque combinado. Tornado destruye estacionamiento. El tuerto quedó atónito. ¿Realmente eran niños? Era astuto. Nuestro jefe fue perspicaz al pedirles que cazaran goblins. Pablo quedó confundido. El elfo le dijo que siguiera sus órdenes. Pablo se puso serio. Por supuesto. El subordinado lo admiró más. Digno de ser nuestro jefe. Les pedí eliminar a los goblins. Preguntó qué clase de monstruos eran. El elfo se enojó. ¿A quién llamas monstruo? Pablo repitió la frase sin querer. El subordinado estaba confundido. Solo recuerda una cosa. No los irrespetes. Por otro lado, Hiro y su grupo llegaron al cuartel general de los goblins. El líder goblin blandió su enorme garrote, con poder suficiente para matar a un guerrero nivel 3. Pero el goblin quedó atónito, porque nunca esperó que el niño detuviera el garrote con una mano. Hiro permaneció tranquilo. Ahora es mi turno. Con un ligero puñetazo, el goblin salió volando a 10 veces la velocidad de la luz, estrellándose contra la pared. Murió en menos de 2 segundos. Hiro pensó que resistiría 2 golpes, pero ni siquiera aguantó un ataque básico. Los dos quedaron asombrados ante la escena. Ya no se atrevían a ser descuidados. Después de que los hermanos eliminaran al último goblin, la batalla unilateral finalmente terminó. Viéndolos sin aliento, Hiro les dio 2 pociones para recuperar magia. En ese momento, Hiro notó a 2 personas en el acantilado. ¿Qué hace ese tipo ahí arriba? Pablo también notó algo extraño. Sugirió bajar a ver. Su hermano menor ofreció acompañarlo, pero dudó al momento siguiente. Mejor ve tú solo, jefe. La escena cambió. Pablo se acercó amablemente a Hiro, quien seguía confundido. Hiro le recordó amablemente. ¿Dónde está mi fruta Growford? Pablo fue hacia unas rocas gigantes. El pequeño agujero frente a ellos era donde encontró la fruta años atrás. Pablo se agachó a revisar. Dudó por un momento. Luego se metió entre las rocas. Hiro quedó atónito. ¿Era necesario intentar eso? Espera aquí. Hiro fue solo. Al pasar por el estrecho agujero, una luz llamó su atención. Finalmente encontró la ubicación del Growford. El árbol brillante era el frutal. Al mismo tiempo, Hiro vio la fruta en el árbol. Luego corrió hacia la fruta con ojos brillantes, pero al instante siguiente se detuvo, porque notó que la fruta era la mitad del tamaño descrito en el libro. Es decir, había llegado demasiado pronto. Si la comiera ahora no tendría ningún efecto, y su potencia disminuiría. Hiro quedó sin palabras. La fruta tardaría unos 200 años en madurar. La escena cambió. Hiro salió del agujero. Pablo lo vio regresar con las manos vacías. Luego supo que la fruta aún no estaba madura. ¿Pero qué pasa si alguien la roba? Hiro se oscureció al instante. Si alguien se atreve, que lo intente. Hiro había dejado un hechizo defensivo allí, y colocó un cartel de advertencia. Y ahora tenía que hacer algo más. Pedir prestados los subordinados de Pablo. Aunque había puesto trampas dentro, sentía que necesitaba más personas vigilando. Poco después, Hiro regresó al campamento. Los bandidos fueron reunidos rápidamente. ¿Pero eran realmente bandidos? ¿Quién sabe de dónde sacaron a estos incompetentes? Pero Hiro tenía un plan para cambiarlos. Los bandidos no sabían por qué los reunieron. Solo el tuerto estaba muy nervioso. ¿No querrá que matemos monstruos? Un estruendoso ruido resonó en el valle. Hola a todos, queridos miembros de la banda del hacha. Anunciaré algo muy importante. Desde hoy, la banda del hacha se disuelve. Los bandidos murmuraban entre sí. El tuerto corrió a preguntarle a Pablo. ¿Es esta la voluntad del jefe? Para ganar su respeto, Hiro envió al dúo amigable. Los gemelos bondadosos y de buen corazón. El tuerto temblaba de miedo. Antes de que pudieran reaccionar, un golpe de bastón impactó sus nucas. Con la fuerza justa,
aturdidos pero ilesos. Hiro los animaba desde atrás. Debían entender la diferencia entre las personas. El líder bandido detrás no podía hacer nada. Hermanos, el jefe tampoco puede hacer nada. La escena cambió. Hiro aprobó el desempeño de los dos. Todos los bandidos se rindieron. Entonces Hiro le señaló: si no pueden vencer a 2 niños, ¿cómo se atreven a llamarse bandidos? Pero no se preocupen. Los reformaré bien. En los días siguientes, los gritos de la banda del hacha resonaron por el valle. El gordo no esperaba que tuvieran tanta fuerza. Hacían sentir dolor a otros, pero sin desmayarlos. No podían holgazanear. El tuerto les dijo que se rindieran. Ahora estaba iluminado. Era suficiente poder sentir la belleza del mundo. El gordo lloró al oírlo. No entendía por qué su cuerpo estaba lleno de heridas cada día, pero al día siguiente estaba como nuevo. Hiro reía maliciosamente detrás. Por supuesto, era por mi poción de alta calidad. Con dormir se recuperaban por completo. Además, en cada entrenamiento, Hiro usaba magia espiritual para fortalecer su voluntad, así que no holgazaneaban aunque estuvieran cansados. Además de eso, tenía manuales de artes marciales del cuarto de su padre, aunque eran técnicas básicas comunes. Venían de la biblioteca del clan dragón. Era una pena enseñárselas a estos tipos, pero era la única forma de hacerlos más fuertes rápidamente. Tendrían que conformarse con eso. Mientras tanto, Hiro preguntó a Pablo cómo iban las cosas. Pablo asintió afirmativamente. Todo estaba listo. Entonces Hiro les dijo que se prepararan, porque venía el entrenamiento final. Como los leones arrojan a sus cachorros por el acantilado, para hacerlos más fuertes. Pablo sintió un escalofrío. Tenía un mal presentimiento. La escena cambió. Todos los bandidos llevaban grandes paquetes en sus espaldas, y tenían curiosidad por saber qué contenían. En ese momento, un grito interrumpió a todos. Una extraña carreta de madera bajó volando de la montaña. Era una catapulta, para sorpresa de todos. Pablo había trabajado muy duro para construirla. El tuerto estaba muy confundido. ¿Vamos a asaltar una ciudad? Antes de que pudiera reaccionar, Hiro fue directo al grano. Ahora nuestra instructora número 1 hará una demostración. Kani corrió saltando hacia la catapulta, y saltó a la zona de lanzamiento. Los bandidos se asustaron. ¿No irá a lanzarnos? Mientras tanto, Kani levantó la mano indicando que estaba lista. A la señal de Hiro, salió disparada como una bala hacia el acantilado. Kani lo encontraba muy divertido, pero los bandidos tenían la tercera expresión de tu teléfono. Quedaron boquiabiertos. Cuando Kani caía por el acantilado, abrió su mochila. Todos quedaron impactados nuevamente. ¿Se podía hacer eso? Entonces Hiro le señaló. ¿Todos lo han visto bien? Solo hay que volar como una piedra y abrir la mochila. Los bandidos quedaron en silencio. Hiro pidió a Sana, la instructora 2, que lo demostrara otra vez. Y al igual que Kani, demostró perfectamente cómo usar el paracaídas. Hiro estaba muy satisfecho. Después de este entrenamiento, la banda del hacha podría moverse rápidamente. Luego Hiro les indicó: supongo que ya lo han entendido. Solo hay que hacer voz. Los bandidos temblaban. El gordo intentó huir asustado, pero era imposible escapar del clan dragón. Con un chasquido de dedos de Hiro, apareció una enorme barrera. Antes de que el gordo reaccionara, se estrelló contra ella. Hiro les dijo que no se preocuparan. Era solo un pequeño entrenamiento. Pero los bandidos no le creían. Esos niños no eran personas normales. Hiro miró a Pablo detrás de él. Si una persona normal lo demuestra, ¿lo aceptarían? Pablo rechazó agitando las manos. Hermano, no. Hiro pidió a la banda del hacha que ayudara. Los subordinados se abalanzaron. Estaban molestos con su jefe. Durante el entrenamiento infernal, él descansaba tranquilamente. Habían acordado compartir las dificultades. El jefe se retractaría, así que subieron a Pablo a la catapulta. A su señal, Pablo voló por los aires. Hiro estaba satisfecho. Aunque Pablo era más grande, lo hizo bastante bien. Luego Hiro miró al grupo. Ahora les toca a ustedes. Los bandidos querían llorar. Ya no tenían excusas. Gritos de angustia resonaron en el valle. Un mes después, Hiro estaba preocupado. Si un enemigo poderoso entraba, podría robar la fruta. Necesitaban aprender técnicas avanzadas. Pero Hiro solo tenía el libro de la última vez. Ni él podía entender su contenido. Mientras pensaba dónde buscar libros de técnicas, los hermanos lo miraban con curiosidad. Notaron el libro en su mesa. Para ellos, memorizar libros era un juego divertido. Lo hacían en el estudio de su padre. Hiro tuvo una idea. Kani dijo confiada que podía memorizar 5. Sana se molestó. ¡Qué vergüenza, hermana! Yo puedo memorizar 10. Seguro tenían técnicas secretas avanzadas. Sería matar 2 pájaros de un tiro. Hiro les pidió que se calmaran. Si quieren saber quién memoriza más, solo necesitan una simple competencia. Los hermanos pensaron que era buena idea. Al sentarse, activaron su modo imparable. Solo Hiro reía maliciosamente detrás. En poco tiempo, se oyó una voz anunciando que habían terminado.
Los dos sostenían una pila de papeles. Hiro quedó atónito. ¿Habrían escrito cualquier cosa por la competencia? Nadie podía ser tan rápido. Pero de repente se quedó inmóvil. Hiro revisó todo el contenido. Habían escrito 11 libros. Y todos completos. Los hermanos solo querían saber quién ganó. Antes del anuncio ya estaban peleando. Tuvo que declarar empate. Ninguno estaba conforme. El empate no era divertido. Mientras tanto, el elfo completó su tarea. Ya tenían los libros avanzados. Solo faltaba el último paso. Días después, la banda del hacha ya no era la misma. Tras un mes de entrenamiento, se habían transformado, con fuerza de fuerzas especiales. Hiro estaba satisfecho. Ahora sí parecían una banda. Luego felicitó a todos, porque todos habían perseverado. Ahora les diría por qué entrenaron. Era la voluntad divina. Una luz brillante estalló en la cima. Todos se asustaron. Un subordinado señaló nervioso. Una figura divina apareció en el cielo. Quedaron boquiabiertos. ¿Quién era? ¿Era realmente un dios? ¿Nos eligió realmente Carlos? Cuenta la leyenda. Carlos era el dios guerrero hecho de cadáveres demoníacos. Los bandidos dudaban. No esperaban ser elegidos por un dios. Mientras tanto, Hiro estaba ocupado en la ilusión. Era difícil mantener una ilusión tan grande. En ese momento, apareció una grieta detrás de él. Por suerte los hermanos ayudaron. Con su magia de relámpago, la ilusión rota se reparó. Hiro se tranquilizó. Ahora necesitaba expandir el espacio, sincronizar la ilusión consigo mismo. Son los elegidos por los dioses, para prepararse para el desastre que vendrá. Serán la luz que ilumine la oscuridad venidera. Todo estaba casi listo. Solo faltaba fingir darles la bendición. El dios levantó lentamente su mano. Runas brillaron sobre los bandidos. Los bendecidos vitorearon con adoración. Hiro indicó al elfo iniciar el siguiente plan. El elfo voló hacia un pequeño árbol. Díaz vertiendo toda la medicina de crecimiento que tenía en la mano sobre las raíces de los árboles jóvenes. Tras absorber la poción, el árbol creció rápidamente. En un instante se volvió gigantesco. Los bandidos quedaron asombrados. Era un marcador que Hiro había puesto, para no perder el lugar en siglos. El dios señaló la montaña. Los bandidos estaban confundidos. Hiro indicó a Pablo que actuara. Pablo blandió su martillo. Golpeó la roca con fuerza. La montaña se agrietó. Apareció una cueva ante ellos. Era una prueba de Hiro. Los que la superaran recibirían bendición. Dentro había libros de técnicas avanzadas. Y trampas de los hermanos. No sería fácil obtenerlos. Tras las últimas instrucciones, el dios se desvaneció. Todo lo anterior quedaría inexplicable. Hiro estaba satisfecho con su celebración. No podía negar que era un genio. Ya podían irse tranquilos. Pablo quedó perplejo. Sus hermanos lo tomaban en serio. Arriesgarían sus vidas por la ciudad antigua. Tan jóvenes y ya trabajaban para otros. Cuando se dio cuenta, él estaba igual. Mientras tanto, Hiro le indicó que era hora. Comenzarían un nuevo viaje. En Ciudad Plateada. Genilok miraba el continente dragón. ¿Estaría Hiro comiendo bien? Se arrepentía de dejarlo solo en casa. Y no sabía dónde estaba su padre. Se sentiría mejor si pudiera verlo. Tras reflexionar, Genilok tomó una decisión audaz. El papeleo tardaría en completarse. Nadie notaría si se iba 2 días. Cuando iba a salir, una voz lo detuvo. Un hombre habló lentamente. ¿No pensarás huir de tu deber sagrado? Aunque Genilok se sentía culpable, respondió fingiendo calma. Ja, ja. ¿Cómo crees? Era el padre de Kani y Sana, Carlos. Aunque no lo delató, Carlos adivinó con solo mirarlo. Genilok le pidió que se fuera. ¿Ya terminaste tus asuntos? Pero Carlos no quería irse. Tarareaba mirando alrededor. En ese momento, notó la bola de cristal en la mesa. No te preocupes. Solo vine a ver si estabas aburrido. Inyectó magia en el cristal. Apareció la imagen de Hiro. ¿Extrañas a Hiro? Genilok no dijo nada. Su expresión lo decía todo. Planeabas escaparte para verlo, ¿verdad? Genilok intentó explicar, pero era mal actor. Carlos le recordó. Sabes que está prohibido irse durante la sucesión. El castigo sería severo si te descubren. Genilok lo sabía, pero no tenía opción si lo descubrían. Carlos sintió curiosidad. ¿Tanto te preocupa el niño? Genilok lo miró confundido. ¿Tú no? Carlos asintió. No me preocupo nada. Le dije a Kani y Sana que jugaran con Hiro si se aburrían. Hiro no es un niño común. Honestamente, cuida mejor a los hermanos que yo. Genilok quedó perplejo. Carlos le dijo que no se preocupara tanto. Hiro no era ordinario. Nació con 4 atributos. Su mente era igual a la de un dragón adulto. No hay dragón más fácil de criar que él, aunque así fuera. Genilok seguía preocupado. Quizás Hiro disfrutaba su libertad sin él. Carlos le aseguró que los hermanos no lo molestarían. Les ordenó obedecer a Hiro. Genilok conocía bien su personalidad. Mientras tanto, Carlos sabía que los traviesos causarían problemas, pero Hiro los resolvería. Carlos se sintió más tranquilo. Debo admitir que soy un genio, pero el padre protector se molestó.
¿Mi hijo cuidando a los tuyos? Sin intermediarios, La escena cambió. Hiro tenía dolor de cabeza. Los hermanos rogaban que jugara con ellos. ¿Qué tiene de bueno estar juntos todo el día? Antes de terminar, los dos lo abrazaron. ¿Qué hice en mi vida pasada? En ese momento, una voz los interrumpió. Era Pablo. Preparó un carruaje para el viaje. Hiro estaba satisfecho. Preguntó por el puerto más cercano. Era el puerto Rup, el más cercano al continente otoño. Hiro preguntó cuánto tardarían. Pablo calculó mínimo 6 meses. Pero por las nevadas en el continente invierno, podrían retrasarse. Estimaba 1 año hasta el puerto. Era más de lo que Hiro esperaba. El carruaje era lento en la nieve. Si encontraran transporte más rápido, cruzarían los continentes más pronto. En ese momento, Pablo expresó su duda. ¿No podían contactar otros dragones? Si conocían dragones en este continente, podrían llevarlos a casa más rápido. Hiro tuvo una revelación. ¿Cómo no lo pensé? Debe haber dragones viviendo ocultos en el continente invierno. Pero no conocía a ninguno, ni sabía dónde encontrarlos. Preguntó a la elfa. Pero ella tampoco conocía dragones locales. Los dos traviesos tampoco conocían ninguno. Con ayuda de otros dragones, reducirían mucho el viaje de regreso. Buscar dragones era buena idea. Según la leyenda, sabía algo, pero la información era incompleta. Podemos buscar noticias en pueblos humanos. Hiro no dudó. Partieron hacia el pueblo del oeste. Al anochecer, Pablo indicó que faltaba distancia al pueblo. Tendrían que acampar allí. Tras un día de viaje, Pablo decidió comer primero. La liebre de nieve era común en estas tierras frías. Con el aroma de la liebre, los hermanos babeaban. Pablo les dijo que no se apresuraran. Pronto estaría lista. Sacó sus especias especiales. La liebre asada especial de Pablo estaba lista. El asunto terminó. Kani y Sana devoraban la comida. Hiro solo probó un bocado, y aprobó la cocina de Pablo. No sabía que cocinabas tan bien. Historia de dragones. La oyó de un cazador. Hace 20 años hubo un monstruo dragón en su pueblo, pero Hiro lo interrumpió. ¿Por qué llamas monstruo al dragón? Para los dragones, era intolerable que los llamaran monstruos. Pablo, asustado, se corrigió. Hace 20 años hubo un noble señor dragón. Dicen que era enorme, alto como varias casas. Los habitantes se escondieron aterrorizados. Pero Hiro dudaba de la información. Habían pasado décadas. Pablo oyó más. El señor local envió muchas tropas. Ninguna regresó. Debieron ser aniquilados. Desde entonces nadie se atreve a acercarse a esa montaña. Hiro dedujo que si era un dragón habría testigos. Pero si no lo era, sería algo muy interesante. En ese momento, Hiro sintió movimiento detrás. Algo se acercaba. Pablo sacó su martillo. Déjenmelo a mí. Pablo gritó que saliera quien se escondía. Una voz respondió. No sean tan cautelosos. Apareció un hombre con túnica larga. Solo pasaba por aquí. Hiro se sorprendió. El apellido Trugen le resultaba familiar. Jacob preguntó si podía calentarse al fuego. Pablo lo rechazó. Notó a los gemelos. Sabia decisión. Se dio la vuelta para irse. Hiro seguía pensando en el nombre Trugen. De repente recordó algo. Pidió a Pablo que lo llamara. Debía averiguar más. Trugen, a petición de Pablo, aceptó quedarse. Notó que Hiro lo miraba fijamente. ¿Tengo algo en la cara? Hiro preguntó si exploraba solo. Debía ser muy fuerte. Jacob sonrió. Estoy solo, pero no completamente solo. Los tres quedaron confundidos, viendo sus expresiones. Jacob sopló un silbato. Hiro se sorprendió. Era magia mental. Contenía poder espiritual aunque débil. Se oyó un gran ruido en el cielo. Apareció un águila de nieve de 6 alas. Aterrizó majestuosamente en la nieve. Emitió un grito agudo. Pablo, sin saber, pensó que era una bestia feroz. Sacó su martillo, pero Jacob lo detuvo. Le dijo que se calmara. Era su águila de nieve de 6 alas. Se llamaba Minji. Pablo sintió curiosidad. Estas criaturas eran famosas por ser feroces. La había criado desde pequeña. Por eso le obedecía. Pablo comprendió. Eres domador, ¿verdad? Jacob rió incómodo. Dijo modestamente que aún era novato. Hiro pensaba. Un domador apellidado Trugen. ¿Sería antepasado de Rabina? Hiro preguntó si estaba casado. Jacob negó con la cabeza. ¿Tenía hermanos? Era hijo único. Solo él y su padre llevaban ese apellido. Los ojos de Hiro brillaron. Era el antepasado de Rabina. Jacob encontraba extrañas sus preguntas. Hiro ya tramaba algo. Matarlo no sería bueno, pero podría dejarlo solo sin descendencia. Jacob sintió un escalofrío. Pablo lo invitó a descansar. En ese momento, Minji se movió. Cuando Jacob miró, los gemelos se acercaban a Minji. Jacob se asustó. Era muy peligroso, pero no fue como esperaba. Minji era dócil con ellos. Quedó atónito. Era el ave más feroz del mundo. Hiro alejó a los niños. Era propiedad ajena. Minji se asustó al ver a Hiro. Para ella, Hiro era como un demonio.
Se sobresaltó. Jacob pensó que perdió el control. Intentó detenerla, pero se tumbó, mimosa ante Hiro. Quedó boquiabierto. Nunca había sido mimosa con él. Dejó que los hermanos jugaran sobre ella. Pablo le dijo que no se extrañara. ¿Quiénes eran estos personajes? La escena cambió. Empacaron para continuar el viaje. Jacob expresó su gratitud. Lo invitaron a viajar juntos. Pablo sonrió incómodo. Era una misión de Hiro. A instancias de Hiro, partieron. Minji lo seguía. En el camino, Hiro estaba pensando en cómo resolver el problema de Jacob. Dejarlo libre amenazaría a Genilop. Mejor obtener más información. Hiro preguntó a Jacob su destino. Respondió sin dudar. Hiro se extrañó. ¿Qué secretos guardaba Monte Casta? Jacob sonrió confiado. Allí podría cumplir su sueño. Hiro adivinó la respuesta. Todo joven tiene un sueño especial. Jacob quería ser domador de dragones. Pablo sintió un escalofrío. Chico, buscas la muerte. Los dragones, las criaturas más fuertes. Domar uno lo haría más poderoso. Jacob, que estaba inmerso en la fantasía, no se dio cuenta en absoluto de la intención asesina de Hiro. Pablo le advirtió que cuidara su vida. Jacob solo reía tontamente. Hiro consideraba eliminarlo, pero decidió esperar. Por su historia, no habría dragones allí. Solo quedaba una explicación. El tigre blanco del rayo. Si domaba al tigre en Monte Casta, sería reliquia familiar de los Trujen. El tigre del trueno que usaba Rabina. Hiro no lo permitiría. Actuaría primero. Hiro fingió admirar su sueño. Esperaba que lo lograra. Pablo sacudió la cabeza. Entre mil formas de morir, eligió esta. Descansaron una noche al pie de la montaña. Jacob admiraba el paisaje. Una voz lo interrumpió. Hiro coincidía con él. El paisaje era hermoso, pero Hiro se extrañó. No veía a los gemelos. Jacob también lo notó. No solían estar tan tranquilos. Hiro preguntó a Pablo de nuevo. Pablo también estaba confundido. ¿No dormían contigo en el carruaje? Hiro supo que se habían metido en problemas. Mientras Hiro miraba alrededor, Finn lo llamó. La buena noticia, encontró a los gemelos. La mala, traían algo más. Momentos después, una voz familiar. Los gemelos arrastraban un tigre del rayo. Debatían si era gato o perro. Hiro y Jacob quedaron atónitos. No era un gato. Era una cría de tigre del rayo. Lo arrojaron al suelo. Pidieron a Hiro tenerlo de mascota. Hiro preguntó dónde lo encontraron. Kani señaló la cima de Monte Casta. Lo encontraron jugando esa mañana. Hablaban sin parar, agotando a Hiro. Siempre buscaban problemas. Era la primera cría viva que Jacob veía. Cuando se acercó, los gemelos lo bloquearon. No toques a Minar. Hiro quedó perplejo. Ya le habían puesto nombre. Mientras tanto, Hiro notó el movimiento del tigre. Abría un ojo para espiarlos. Hiro lo descubrió. Se asustó. Cerró los ojos fingiendo desmayo. No respondía a Hiro. Hiro susurró si lo quería guisado o al vapor. El tigre saltó mostrando sus garras. Hiro no se inmutó. ¿Te atreves a desafiarme? Le dio un golpe. El tigre se retorcía. Sabía que no podía vencerlos. Jacob quedó como el primer emoji de tu teléfono. Pablo solo pudo expresar con vergüenza que los niños hoy en día nacen dioses. Hermano, ¿te crees eso? Viendo al tigre revolcarse. Los gemelos lo consolaron. Hiro estaba extrañado. Los tigres no abandonan a sus crías. En ese momento, un sonido terrorífico se acercó. Se dirigía hacia ellos. Sus garras trituraban la madera. Era un dragón terrestre. Jacob se asustó. Hiro le pidió silencio. Llamaría su atención. Hiro lanzó un hechizo espacial. Los ocultó al instante. Tras el hechizo, desaparecieron de la nieve. Jacob se sorprendió de su rapidez con la magia. ¿Era realmente un niño? El dragón se detuvo frente a ellos. Notó movimiento allí. Jacob no sabía si era suerte o desgracia. Ver un tigre y un dragón terrestre el mismo día. De repente comprendió. No era un dragón legendario en Monte Casta, sino un dragón terrestre. Se sintió decepcionado, pero se fijó en Hiro. Sus reflejos eran extraordinarios. Y lanzaba hechizos rápidamente. ¿Era un genio? Incluso un prodigio parecería normal junto a él. Pero debían resolver la crisis. El dragón parecía enfurecido. Preguntó a Finn. Ella no tenía solución. Aunque no era dragón puro. Tenía sangre de dragón. Era más fuerte que las bestias normales. Se necesitaban 3 o 4 guerreros nivel 1. Viendo al dragón tan cerca, Hiro sabía que morirían si seguían así. ¿Por qué apareció un dragón terrestre? Estaba confundido. Notó al tigre temblando. Quizás siguió su rastro. Mientras tanto, el dragón no notó nada raro. Y se marchó. Hiro se alivió. Era impaciente. O habría sido terrible. En ese momento, el cielo se oscureció. Hiro tuvo un mal presentimiento. No puede ser. Cielo traidor, ¿quieres matarme? Un rayo cayó sobre ellos. Impactó al dragón terrestre. Maldición. Hiro levantó rápidamente la piedra elemental de rayo. Sin ella sería dragón guisado. Cuando pensó que podía relajarse, unos ojos lo miraban fijamente. El aire se congeló, creando tensión. Huyeron sin dudarlo.
Los gemelos lloraban asustados. ¿Por qué nos persigue? Jacob estaba confundido. Pablo era comprensible. ¿Pero por qué corrían tan rápido los niños? No eran personas normales. El dragón los alcanzaba. Abrió sus fauces hacia él. Jacob sopló el silbato. El dragón sintió peligro, pero no pudo esquivar. Minji lo atacó con sus garras. Golpeó fuerte su cabeza. El dragón se detuvo. Era su oportunidad de escapar. Finn dijo a Hiro que corriera al bosque. Ralentizaría al dragón. Corrieron en dirección opuesta. Ganaron distancia rápidamente. Viendo al águila circular arriba, el dragón se enfureció. Lanzó un ataque sónico a Minji. Minji no esperaba un ataque a distancia. Se desmayó mareada. Cayó al suelo. Jacob se preocupó. Corrió hacia atrás. Hiro dudó. Persiguiendo. Tras pensarlo, decidió volver. Maldición, si sobrevives, te golpearé. Los tres se detuvieron, sin entender por qué volvía, pero lo siguieron. El tigre reflexionaba. Podía escapar de los mortales. Asustado, lo siguió igualmente. Jacob llegó junto a Minji. Su estado no era bueno. El dragón no le dio tiempo. Mordió sus alas. Maldito lagarto. Un ataque mágico golpeó al dragón. Aunque no lo dañó, el dragón se sintió insultado. ¿Un humano se atreve a atacarme? Atacó a Jacob con su cola. Jacob no pudo esquivar su velocidad. Hiro llegó a tiempo. Lo jaló hacia atrás. Jacob evitó el golpe. Hiro no contuvo su poder. Lanzó un hechizo rápidamente. Para aumentar el daño, añadió magia giratoria. Cuando Hiro lo lanzó, el ataque fue directo a su cabeza, pero el dragón devoró su magia. Hiro supo que era malo. No esperaba que fuera tan fuerte. Podía destruir magia espacial. Por suerte tenía más atributos. Lanzó magia mental. Cuando creía poder controlarlo, el dragón rompió el control. Maldición, ni la magia mental lo contuvo. La elfa advirtió, aunque no usa magia, su espíritu de lucha es fuerte, y muy resistente a la magia. ¿No hay solución? El dragón abrió sus fauces. Los hermanos llegaron. Atacaron frenéticamente con espadas. Su caparazón era muy duro, como golpear roca sólida. Viendo su reacción, los ataques tenían algo de efecto. Hiro les dijo que atacaran su cabeza. Debía ser su punto débil. Los hermanos atacaron de nuevo. Reaccionó como Hiro esperaba. Aunque resistía la magia, no protegía sus órganos. Mientras distraían al dragón, Hiro atacaba a distancia. Hiro aprovechó la oportunidad. Llenó su boca de hechizos. Aunque sus escamas eran duras, tuvo que rendirse. Debo admitir que soy un genio, pero los hermanos sufrían. Sus manos estaban entumecidas. Los otros dos quedaron atónitos. Niños luchando contra un dragón. ¿Mis ojos no me engañan? Pablo respondió incómodo. Mis sobrinos son fuertes. Le dijo a Jacob que no pensara mucho. No le beneficiaría. Mientras tanto, Hiro pidió resistir más. Debían acabar con el dragón. En ese momento, otro rugido sonó detrás. Había otro dragón terrestre. Hiro no lo esperaba. Aún no acababan con uno. La situación empeoraba. Kani no sabía qué hacer. Apenas podían con uno. Hiro consideró lo peor. Revelar su identidad y volar con Jacob y Pablo. Mientras preparaba a los hermanos, hubo más movimiento. 2 tigres del rayo adultos llegaron. Por la reacción del cachorro. Eran sus padres. El dragón no esperaba su llegada. Atacaron al dragón ferozmente. Hiro supo que el cachorro herido había alertado a sus padres. La batalla se inclinaba a su favor. Antes que el dragón despertara, Hiro decidió atacar. Lo encadenó firmemente. Sin el otro dragón, 3 contra 1 era suficiente. Atacaron con sus armas. Hiro pidió ayuda a Pablo. Estaban agotados. Su fuerza había disminuido. Jacob solo podía mirar. No podía ayudar en esta batalla. Era mejor no estorbar. Tras el ataque continuo, el dragón verde finalmente cayó. Hiro y los demás estaban exhaustos. Si venía otro dragón, tendrían que transformarse. La otra batalla era intensa. Al oír el ruido, el cachorro se preocupó. La lucha alcanzó su punto crítico. El padre tigre saltó sobre el dragón, mordiendo con sus colmillos. Pero el dragón resistía. Atrapó al tigre con sus fauces. El dragón tenía ventaja por tamaño. Lanzó al tigre por los aires. El padre tigre apenas se mantenía en pie. El dragón era astuto. No le dio tiempo de reaccionar. Lanzó un ataque sónico, dañando más al tigre herido. El dragón agitó su cola. El golpe mataría al padre tigre. La madre tigre saltó sin dudar, bloqueando el golpe mortal. Salió volando. Se estrelló contra un árbol, viendo a su esposa caer. El tigre entró en estado berserker, mordiendo sin cesar al dragón, con poder del rayo. Penetró las escamas del dragón. La electricidad lo incapacitó. Preparado. El rugido del dragón llenó el bosque. La batalla terminó. Mientras descansaban, un tigre se acercó. El cachorro corrió hacia su padre. Se tranquilizó al verlo ileso. El tigre miró a Hiro, sin reacción. Parecía conocer su identidad. Dejó al cachorro y se fue. El pequeño se confundió. Lo siguió, pero Hiro lo detuvo.
Sus miradas se cruzaron. Hiro entendió al padre tigre. El tigre sonrió agradecido. Saltó hacia el bosque profundo. El cachorro pensó que lo abandonaban. Finn sabía que era la despedida final del tigre. Estaba preparado para morir. El bosque se iluminó con luz dorada. Era la última energía del tigre. Hiro pidió a Finn cuidar a los gemelos. Iría a investigar. Finn se preocupó. Subir la montaña era peligroso. Viendo su determinación, no insistió. El cachorro emitió un gemido, mirando suplicante a Hiro, rogando ir con él. Hiro aceptó. Corrieron hacia la dirección del sonido. Hiro tenía un mal presentimiento. Cuando llegó al lugar, quedó impactado y sin palabras ante la escena que tenía ante. Un dragón y 2 tigres yacían en el suelo. La escena era devastadora, obra de los padres del cachorro. El pequeño estaba confundido. Frotaba sus cuerpos con su cabeza, intentando despertarlos. Hiro se compadeció. Como él, había perdido a sus padres. Consoló al cachorro. Tras su muerte, los enterró en la montaña. Ambas especies dominaban la montaña. Sin su intervención, uno moriría igualmente. 2 tigres no comparten montaña. Según la historia, Jacob encontraría al cachorro, y pactaría con él. Pero Hiro cambiaría eso. Si lo domaba ahora, no sería amenaza futura. Lanzó un hechizo. Energía roja rodeó al cachorro, confundiéndolo. Al mirar atrás, Hiro emanaba un aura terrorífica. El cachorro temblaba aterrado. Hiro le dijo que se calmara. Si confías en mí, te acogeré. Viendo su sinceridad, el tigre extendió su pata. Hiro no esperaba lograrlo tan rápido. El tigre sería su compañero. En ese momento, una voz lo interrumpió. Jacob miraba incrédulo. Estaba más seguro que nunca. Aunque el tigre era joven, no era fácil de domar. Tu identidad es única. Hiro se sorprendió. ¿Descubrió mi verdadera identidad? Eres el elfo superior legendario, guardián del bosque. Hiro quedó perplejo. No entendía nada. Lo había malinterpretado. Mejor no corregirlo. Su identidad estaría más segura. Hiro adoptó un aire noble. Correcto. Soy el guardián del bosque. Dios elfo. Pablo estaba confundido. ¿Qué tramaba? Kani y Sana no entendían. ¿Por qué hablaba como elfo? Jacob miró a los hermanos. Hiro inventó su identidad. Son mis guerreros elfos. Los hermanos desaprobaron. Los elfos tenían bajo estatus para los dragones. No querían comparaciones. Hiro cambió de tema. ¿Puedes cuidar al tigre? Jacob se conmovió. Los hermanos se opusieron. Pero Hiro tenía un plan. Miró a Pablo, quien entendió. Alejó a los traviesos. Hiro preguntó de nuevo a Jacob. Jacob dudaba. Él lo había domado. ¿Por qué no criarlo? Hiro explicó brevemente. Tenían un viaje difícil. El tigre era muy joven. Su supervivencia era incierta. Jacob se puso serio. Si hasta un elfo lo veía peligroso, era inimaginable para humanos. Confiaba en dejarle el tigre. Hiro sabía que Jacob lo cuidaría bien. Jacob aceptó. Lo cuidaré como a mi propio hijo. Hiro pidió al tigre que obedeciera a Jacob. El cachorro se entristeció. ¿También lo abandonarían? Hiro lo consoló. No debía preocuparse. Volvería por él. El tigre le creyó. Se acercó a Jacob. Jacob le dio un nombre. Prometió cuidarlo bien. Hiro se tranquilizó. El tigre no sería enemigo. Recordó algo más. Darle cristales de rayo. Entendería su uso cuando creciera. El sol se ponía. Era hora de despedirse. No encontró dragones. Pero tuvo suerte inesperada. Notó mucho silencio. Los hermanos estaban enfurruñados. No jugarían más con él. Hiro sonrió incómodo. ¿Cómo lo olvidó? Sacó 2 pociones mágicas. Al verlas, olvidaron todo. Hiro es el mejor. Llegaron al puerto Plu. Los gemelos estaban curiosos. Querían jugar 3 días y noches. La ciudad estaba llena. Primera vez en ciudad tan poblada. Vieron zorros desconocidos. Finn dijo que no se sorprendieran. Plu era especial. Por el comercio entre continentes. Era de las ciudades más transitadas. Hiro reflexionaba. Medio año para llegar. Quería volver pronto. Los hermanos lo abrazaron, hablando sin parar. Hiro se resignó. Pablo los interrumpió. Habían llegado. Hiro se confundió al bajar. El lugar parecía ordinario. Pablo se rascó incómodo. No había estado allí en 10 años. La puerta se abrió lentamente. Apareció una joven rubia. Pablo examinó el lugar al entrar, buscando caras familiares. La joven notó algo extraño. ¿Eres el tío Pablo? Pablo se sorprendió. La joven se presentó. Soy Mona. ¿Nos olvidaste? Pablo recordó. La pequeña había crecido tanto. Mona llamó a su hermana. Una pelirroja salió de la habitación. Lucía reconoció al tío Pablo, viendo su entusiasmo. Hiro supo que se conocían hace tiempo. Pablo miraba alrededor, preguntándose por sus padres. Las hermanas le explicaron. Sus padres murieron hace 3 años. Pablo no esperaba eso. Se disculpó. Ofreció su ayuda. Él y Amon eran hermanos de batalla. Lucía notó los niños. ¿Son tus hijos? Pablo lo negó rápidamente. Dijo que eran sus sobrinos. Las hermanas no le creyeron.
Vieron su nerviosismo. Mona se agachó ante los gemelos. Vio sus lindos rostros. Su corazón se derritió. ¿Quién resiste tanta ternura? Los abrazó. Las chicas no resisten lo adorable. Lucía notó a Hiro. ¿Tienes hambre, pequeño? Hiro asintió. Tenía algo de hambre. Las hermanas corrieron a cocinar. Hiro parecía aburrido de ser invencible. Mira mi maldito encanto. La escena cambió. Hiro descansaba en la cama. Hacía tiempo no comía tan feliz. Se preguntaba cómo las conoció Pablo. Pablo le contó su historia. Sus padres eran amigos de cuando era mercenario, para criar a sus hijas. Dejaron la vida mercenaria y abrieron esta posada. Mientras tanto, Hiro recordó a Pablo algo. No olvides por qué vinimos. Pablo recordaba. Recién llegados. Viendo a Hiro amenazante, Pablo huyó. Voy a buscar un barco. Hiro pidió a Finn acompañarlo. Y traer pociones. Notó el silencio repentino. Los hermanos dormían. Solo jugaban todo el día. Estaban agotados. También descansaré. Mona abrió la puerta. Lucía la vio callada, confundida. Los tres dormían. Adorables hasta durmiendo. Se retiraron. Dejémoslos descansar. Tras 2 meses, Hiro durmió bien. Lucía preparaba el desayuno. Los gemelos impacientes. Mientras tanto, Hiro preguntó sobre el viaje. Pablo confirmó la fecha. Zarparían en 2 semanas. No encontraron pociones. Hiro lo esperaba. Los humanos raramente las veían. Su comida era sabrosa, pero no ayudaba a los dragones. El viaje duraría 2 meses. Necesitaban recursos para entrenar. Pablo lo tranquilizó. Era el centro comercial de los continentes. Si no aquí, menos en otros lugares. Tendrían que conformarse. En ese momento, un pollo asado golpeó la mesa. El desayuno de Mona. Pablo quedó atónito. ¿Quién desayuna así? Mona resopló. Es para los pequeños. Pablo, incómodo, probó un bocado. No había dicho que no comería. Con un pequeño trozo, quedó encantado. Sabía igual que la cocina de sus padres. Pablo preguntó por el canto de Lucía. De niña era muy talentosa. La posada se llenaba cuando cantaba. Hiro notó algo raro en las hermanas. Se incomodaron con el tema. Hiro golpeó a Pablo. Pablo se sorprendió. Vio la reacción de las hermanas. Lucía ya no cantaba. ¿Por qué desperdiciar tal talento? Cuando Mona iba a responder, fueron interrumpidos. 4 matones aparecieron. Hiro se extrañó. ¿Buscaban problemas? Los huéspedes no se sorprendieron, como si esperaran lo siguiente. Pablo se levantó. Si las molestan, lo pagarán. Los 4 se alinearon. Un hombre entró. Saludó a Mona. Se dirigió a Lucía. Le ofreció flores. Parecía un pretendiente. Hiro se estremeció de vergüenza. ¿Quién era ese adolescente? Lucía parecía incómoda. El hombre la interrumpió. Ver tu rostro hoy. Tranquiliza mi corazón. Lucía sostenía las flores incómoda. Cuando el rubio se iba, Hiro miró. Sus miradas se cruzaron. El rubio lo miró con desprecio. Hiro se enfureció. Claramente se burlaba. Planeó su venganza. Tengo sueño. Hermana Lucía, ¿me arrullas? Pablo quedó atónito. Lucía no dudó. Lo alzó en brazos. ¿Qué remedio? Te llevaré a dormir. Ja. Eres muy verde para enfrentarme. A ver si te gusta este ataque de celos. El rubio se fue furioso. Pablo estaba confundido. Parecía celoso. Mona negó con la cabeza. Es Calais, hijo del boxeador. Pablo se sorprendió. ¿Del campeón Tairese? Mona asintió. Ya no es peleador. Es varón. Pablo quedó boquiabierto. Tairese era un gran luchador. Pacificó las bandas del puerto. El señor lo nombró varón. Pablo orgulloso. Sabía que llegaría lejos. Su hijo parece interesado en Lucía. ¿Por qué no la animas? Mona suspiró. No sabía qué hacer. Pablo confundido. Por familia y apariencia. Kelly era aceptable. Mona explicó la razón. Kelly tiene 14 años. Lucía tiene 22. Pablo quedó atónito. Solo tiene 14. Parece joven, pero es ambicioso. Mona se enfadó. Dejen de bromear, viejos. La escena cambió. Después de la investigación de Pablo, finalmente encontró algunos lugares para comprar materiales medicinales. Hiro dejó lo que hacía. Las pociones eran prioritarias. Los gemelos quisieron ir. Irían más lento con ellos. Hiro rechazó. Hicieron berrinche. Hiro estaba acostumbrado. Una voz los interrumpió. Mona y Lucía traían ropa nueva. Los gemelos se cambiaron. Su ternura cautivó a las hermanas. Mona temía que pasaran frío. Preparó varios conjuntos. Les quedaba muy bien. ¿Cómo cuida niños el tío Pablo? Tan poca ropa en invierno. Pablo no podía explicar. Eran dragones. Hiro pidió a Lucía cuidar a los gemelos. No podía llevarlos ahora. ¿Encontrarán pociones? Pablo prometió que sí. Partieron confiados. Del mediodía al atardecer. Un niño deprimido en la calle. Pablo lloraba arrodillado. Ninguna botica tenía pociones. Si esto continúa, seré la primera persona en morir por desnutrición. Gritos llamaron su atención. Un grupo bloqueaba el paso. Era Calais. Tenía problemas.
El hijo del varón estaba en apuros. Sus oponentes eran poderosos. Llegó otro grupo. Cicatriz amenazó a Calais. ¿Nos declaran la guerra? Los guardias se preocuparon. Buscaban pelea. ¿No temen a mi padre? Cicatriz fingió pensar. Sonrió burlón. No sabrá lo de hoy. Pablo interrumpió. No es bueno blandir armas en la calle. Kelly reconoció al tío de la posada. Cicatriz le advirtió no interferir. Pablo se arregló el pelo confiado. Tras 10 años. ¿Nadie conoce a Pablo? Los secuaces se estremecieron. ¿Pablo el sangriento? Explicaron a Calais. Antes del título del varón. En la guerra de bandas. Cayó en una trampa. Al final, fue solo Pablo quien rescató al conde con un hacha. Salvador. No esperaba verlo aquí. Su fama le precede. Pablo se sonrojó. No fue gran cosa. No exageren. Cicatriz se presentó. Soy Damon. De una pequeña organización portuaria. Hiro notó algo extraño al acercarse. ¿Qué era esa aura? Damon se despidió y se fue. Pablo se extrañó. ¿Se iba así? Hiro tuvo un mal presentimiento. Traería problemas. Por la noche, Tyrese encontró a su viejo amigo. 10 años sin verse. Desalmado. Ni una visita en 10 años. Pablo rió incómodo. La vida de bandido es dura. Admiró la lujosa sala. El peleador había triunfado. Entonces, Pablo notó la expresión de Hiro. Explicó su visita. ¿Noticias sobre pociones? Tyrese lo tranquilizó. Ya había enviado gente a buscar. Mientras tanto, Hiro preguntó por problemas. Parecían ser objetivos. Pablo presentó a su sobrino. Tyrese suspiró. Damon era molesto. Pablo se confundió. ¿Desafiaban a nobles? Tyrese explicó. Barcos con problemas misteriosos. Comerciantes dudaban. Damon intervino, manteniendo Puerto Rook estable. El señor lo ignoraba. Era expandillero. Pablo se preocupó. Mejor vida bandida. Tyrese cambió el tema. No hablemos de tristezas. Pablo miró a Hiro pidiendo permiso. Por buscar pociones. Diviértete una vez. Pablo se alegró. Aceptaba. Bebamos hasta caer. Tyrese pidió a Callie cuidar a Hiro. Ambos se sorprendieron. Se miraron desafiantes. ¿Jugar con este enano? Callie lo veía como un niño ignorante, pero debía obedecer a su padre. Lo llevó a su habitación. Hiro tarareó presumido. Kelly le dijo que se quedara quieto. Antes de terminar, Hiro jugaba con una figura. Kelly se alarmó. Se la arrebató. Es mi soldado de acero edición limitada. Ni yo lo toco. Hiro frunció el ceño. Los hombres nunca maduran. Vio papeles en la mesa. Con el nombre de Lucía. Mi señora Lucía con collar brillante. Kelly se alteró. Fue por el collar. Hiro lo tomó primero. Al abrir la caja, brilló intensamente. Una gema azul en forma de lágrima. Kelly lo recuperó rápidamente. Bonito collar. Mala letra. Le quedaría bien a Lucía. Kelly se alegró. Le costó encontrarlo. Hiro dudó. ¿No hay en tiendas? Claro que no. Es la lágrima de Selene. Hiro asintió. Parecía especial. De repente se detuvo. ¿La verdadera lágrima? Kelly asintió. Verificada por artesanos. Hiro se sorprendió. ¿Por qué aquí? El rey del mar gobernaba. Amaba a su hija. Guardó sus últimas lágrimas. Creó la gema. La llave del laberinto acuático. Lugar importante para la invocación del protagonista. Debo conseguirla antes que ellos. Solo se vio a Hiro reírse jijiji y luego llamar hermano. Kelly también se sorprendió. ¿Acaso fue una alucinación auditiva? Cuando bajó la mirada, vio a Hiro agarrando su manita y haciendo pucheros. Hermano, ¿me puedes regalar este bonito collar? Esto dejó a Callie boquiabierto. ¿Acaso se le cruzó algún cable? Pero el Nino le dijo que su plan seguramente fracasaría. Esto hizo que Callie se pusiera nervioso de repente. Desde siempre a las mujeres les gustan los regalos caros. Hiro lo negó inmediatamente. Al menos la hermana Lucía no aceptaría un regalo solo por ser caro. Este plan tuyo no funcionará. Ya que veo que tienes tanta sinceridad, déjame enseñarte. Después de la explicación de Hiro, Kelly anotó todo lo que Hiro dijo. Lo más importante es crear una sensación de cercanía con la otra persona. Y luego transmitir lentamente los sentimientos, ¿verdad? Hiro asintió con satisfacción. También hay que evitar confesiones repentinas y regalos excesivos. Un acercamiento que haga sentir presión tendrá el efecto contrario. Esto dejó a Callie sin palabras. Porque todas estas acciones eran lo contrario a lo que él hacía antes. Pero Hiro tenía curiosidad por saber por qué a Callie le gustaba Lucía. ¿Había alguna razón en particular? Al hablar de esto, Callie se sonrojó de repente. La primera vez que la vi fue hace 5 años. La primera vez que Callie la vio cantando en el Hotel Seren. Su oscuro futuro se iluminó como el día. Un momento después Hiro se quedó atónito. Tú ya has dicho esto muchas veces. Pero Callie cree que la voz de Lucía es realmente hermosa, como un hada del cielo. Pero ¿por qué dejó de cantar después? Al hablar de esto, Callie también suspiró. Es una lástima hablar de esto. Una vez el cantante favorito de Lucía vino a actuar al puerto. Ella suplicó a sus padres que la llevaran a ver el espectáculo. Y luego en el camino al lugar del espectáculo ocurrió esto. Un carruaje fuera de control se dirigió hacia ellos.
Cuando Lucía despertó, sus padres yacían en un charco de sangre, probablemente debido al impacto de ese accidente. Lucía ya no pudo cantar más. Hiro tampoco esperaba que fuera por esta razón, pensando que sus padres murieron por su amor al canto, así que ya no pudo emitir sonido. Luego Hiro sonrió ligeramente. Si yo curara a la hermana Lucía, quizás obtuviste las lágrimas de Céline. Luego Hiro cambió de tema. Que le haya pasado esto a la hermana Lucía, y aún así quieres regalarle este collar. Al escuchar esto, Kelly se sintió muy confundido. ¿Por qué no puedo? Olvidaste el significado de este collar. Si la hermana Lucía recibe un regalo así, le hará recordar los malos sueños olvidados del pasado. Kelly se quedó aturdido. De verdad no lo había pensado bien. Hiro suspiró con resignación. Realmente no tiene remedio. Si pudiera hacer que la hermana Lucía vuelva a cantar, me darías las lágrimas de Céline. El rubio se quedó perplejo. ¿Cómo es posible? ¿No querías ver a Lucía cantar de nuevo? Kelly asintió con seguridad. Este collar es más valioso para ti que la hermana Lucía. ¿Cómo podría ser? Si Lucía vuelve a cantar, puedo darle este collar a quien sea. Al oír esto, Hiro dio una palmada. El plan fue un éxito. Si lo logro, no puedes faltar a tu palabra. Kelly frunció el seno. Sentía que algo no estaba bien, pero no podía decir qué. Al ver dudar al rubio, Hiro añadió más leña al fuego. Resulta que son palabras infantiles dichas por un niño inmaduro. Al escuchar esto, Kelly no pudo tolerarlo. Hiro no le dio tiempo a reaccionar. Trato hecho. La palabra de un caballero es difícil de retirar. La escena cambió e Hiro regresó a la posada. Mona vio a Hiro solo y se sintió confundida. ¿A dónde fue el tío Pablo? Al enterarse del motivo, se enojó mucho. ¿Cómo pueden dejar que un niño regrese solo? Hiro rápidamente cambió de tema. Ahora quería saber dónde estaba la hermana Lucía. Mona le dijo directamente que estaba arriba. Al oír esto, Hiro subió. Curar a la hermana Lucía completaría la misión. Momentos después tocaron a la puerta de Lucía. Lucía se alegró al ver que era Hiro. Entonces comencemos con el plan.